Una vez al año, millones de personas en todo el mundo nos unimos con un propósito. Es el Global Big Day, un día para maravillarnos, para reconectar, para descubrir que cada canto y cada aleteo nos recuerdan que somos parte de la gran red que sostiene la vida en el planeta. Levantamos la mirada y en un gran evento contamos las aves que surcan los cielos. Desde una ventana en tu casa, la montaña o bajo el cielo azul, todos podemos aportar, registrando la mayor cantidad de especies de aves en 24 horas en las listas de IBIR. Únete a nuestra capacitación virtual este sábado 3 de mayo de 9 a 11 de la mañana y hagamos historia por las aves. Fundación Corocoras. Vida en la Orinoquía. Buenos días para todos, muy buenos días a los que están a esta hora pendientes de esta capacitación, este taller que pues vamos a estar realizando el día de hoy con motivo del Global Big Day. El día 10 de mayo se realiza este gran día o este gran evento para contar las aves y es un tema de investigación más comunitario donde todos pueden participar. Por esa razón el día de hoy pues realizamos este taller, esta capacitación con expertos que nos acompañan. Tenemos por acá a John. John, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, sí señor. John es un guía experto de aviturismo del municipio de Arauca. Él ha atendido extranjeros y todo eso. ¿Qué tal esa experiencia con extranjeros? Y cuéntenos un poco qué es lo que buscan estas personas. Hacemos parte de un proyecto que se llama Arauca Virden. Arauca Virden es una agencia operadora que ha venido desarrollando el aviturismo en el departamento de Arauca, no solo con iniciativas, no solamente desde lo que son las aves, sino también desde el turismo de naturales. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es conocido como el Global Bird Day, que es un evento internacional que conlleva a la integración de muchas personas en diferentes localidades para que puedan identificar las aves que tienen en su región y puedan mostrar su riqueza de biodiversidad, o sea, cuántas aves pueden haber presentes en cada territorio. Arauca es un destino que nosotros hemos venido desarrollando y que hemos tenido ya la presencia de turistas extranjeros que han venido, que han conocido, que les ha gustado el territorio. Un territorio complicado por cuestiones adversas que se salen de nuestro control, como el orden público, pero que aún así alberga muchos sitios a donde conocer y muchos que visitar. Entonces la idea de este Global es eso, saber cómo identificar las aves y hacer que esos turistas extranjeros sepan que Arauca es un destino para venir y conocer y que es un destino seguro. Ok, es importante mencionar que más allá del tema turístico, esto también es un tema científico. Sí, hablamos de algo que se llama ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana es el concepto que se le determina a la acción que nosotros vamos a hacer ese día. Desde conocimientos muy prácticos, que el aviturismo tiene una metodología bastante clara para poder llevarlas a hacerlas de manera correcta y no cometer errores o no hacer unas anotaciones que no sean correctas.
esos datos incorrectos lo que nos van a hacer es darle a la plataforma de IBIR, que es la plataforma que vamos a utilizar para hacer la identificación de aves y para hacer ese conteo de aves durante el evento. Si nosotros le damos datos no correctos, pues ella va a tomar información errónea y esa información sirve como base de datos para hacer proyectos de investigación, para conocer la distribución también de las especies dentro del territorio. Si una especie está activa en un sitio o si está desapareciendo, todos esos conteos son muy importantes. Entonces nosotros desde el balcón de la casa, desde salir al predio que tenemos en nuestra finca o sumarse a los sitios de observación que están destinados para este global. Arauca tiene sitios de observación en donde nosotros vamos a poder salir y conocer con personas que conocen del tema y que nos van a hacer un acompañamiento y vamos a salir y hacer observación, que al final del cabo eso es lo que necesitamos, muchos observadores de aves que ese día para poder contar todas las aves que tenemos en el territorio, pero pues somos muy poquitos pajareros en Arauca. Pero la idea es que vaya creciendo, por eso hacemos también estos temas de difusión, de enseñarle a la gente para que siga creciendo esa ciencia ciudadana de la que usted habla y para que pues todos puedan participar, pero que alimentemos estas plataformas con información verídica, con información real y no como que estemos motivando a que suban información sin los conocimientos o sin las bases para hacer estos avistamientos o estos registros. Sí, eso es lo que tratamos de hacer en este taller. La idea es que puedan tener una idea básica de cómo hacer la identificación y también de dónde pueden hacerla, ¿no? Eso es lo más importante que creo que el día de hoy puede quedar. Claro que también saber cómo hacer la identificación es muy importante, pero saber dónde salir a pajarear es clave y hoy pues lo vamos a contar hoy. Listo, entonces ya al final, la última intervención sería la nuestra y es precisamente cómo identificar por pico, siluetas. ¿Cuáles son esas otras que vamos a ver? Ok, vamos a hacer una identificación por características fisiológicas del ave, que son las características físicas que nosotros podemos identificar visualmente, tamaños de picos, patas, los colores, también algunas características que deben tener desde la parte taxonómica, que las aves se pueden identificar por órdenes, grupos y también también por algunas características de locomoción, o sea, características propias del ecosistema donde están presentes. Entonces, todos esos detalles los contamos ahora más tarde y vemos a ver cómo hacemos para que puedan llevarse la mejor información posible y ese día va a ser una observación chévere y que lo disfruten, ¿no? Porque al final del cabo el aviturismo es algo que siento yo, desde lo muy personal, creo que es algo que tienes que enamorarte y después ya entras como una pasión y comienzas como a coleccionar cosas, ¿sí? Las personas, algunos se obsesionan en esto y comienzan a coleccionar, a como saber identificar. Yo tengo estas tángaras, estos colibríes. Me falta como que como llegar. cuando se llenaba el álbum. Exactamente, entonces, pero es un ejercicio chévere porque al final y al cabo, todo este ejercicio, todo esto que estamos haciendo es por salvar ecosistemas, por salvar áreas, por salvar especies que a veces no están en nuestra imaginación ni sabemos que existen. Pero desde la acción de salvar una especie o de ir a ver un pájaro, estamos contribuyendo a que las hormigas del lugar se mantengan, porque para ver pájaros tenemos que salvar el bosque. Sin el bosque no se pueden tener pájaros. Donde no hay bosque, pajaritos muy pocos se ven. Entonces, o se pierde la biodiversidad de aves. Entonces todo esto es una estrategia de conservación. Al final está hecha para eso, para salvar el ecosistema, para salvar los bosques, para que se salven los animalitos, esas hormigas que nadie les presta atención. Bueno, todas se pueden salvar desde acciones como esta, porque salvando el bosque salvamos toda la cadena trófica que hay detrás. Claro que sí, y pues también es importante agradecer a las personas o a las instituciones que han apoyado o que están apoyando estos eventos. En este caso, pues agradecemos a la Alcaldía de Arauca, que ha estado muy presta pues para apoyarnos en el evento, a la Alcaldía de Tame, que también se ha comprometido con apoyar este evento, y también a la Fundación Corocoras, que ha estado dispuesta a difundirnos, a gestionar, a buscar la forma en que podamos realizar este evento, y a Meridiano 70, que pues es como tal el dueño de estas instalaciones, que ha prestado para que el día de hoy podamos hacer esto tan bonito, esta presentación, y para que podamos llegar a muchas personas para hacer crecer esa ciencia ciudadana. Entonces también la invitación para que en los próximos años los otros gobernantes, las otras instituciones pues se unan y puedan
seguir ayudando a crecer este movimiento de personas que están, como dice usted, obsesionadas por las aves. Y si yo quiero conservar o quiero tener aves o colibríes, debo sembrar plantas, debo sembrar flores. Por eso te doy como un aporte ahí. Por eso es importante apoyar a la investigación. Estos aliados que hemos tenido el de hoy han puesto un granito de arena. En otras participaciones también hemos tenido algunas colaboraciones, pero son muy pequeñas. La investigación requiere mucho aporte. Sin investigación no se pueden desarrollar procesos ni turísticos ni para poder fortalecer, ¿sí? Por ejemplo, destinos como la observación de delfines o destinos de observación de aves en, no sé, Reserva La Patevaca o en Tame, allá arriba en Altamira. Todo eso, para que surja un producto turístico, se necesita investigación. Y si no hay apoyos a la investigación, no se puede, ¿sí? Entonces, todos estos esfuerzos que estamos haciendo con los colaboradores, con el aporte de nosotros, con el aporte tuyo, son granitos que se suman, pero que se necesita mucho apoyo. Estamos un poco solos también. Sí, la idea es seguir mostrando estas actividades y todo este movimiento para que se vayan uniendo más personas a eso. Tenemos también a Nicolás Rosso. Es un biólogo, él es de Cundinamarca, también es guía en el país, y pues hoy nos va a hacer también como una muestra general, o nos va a explicar un poco cómo está Colombia respecto al tema de aves y por qué pues somos importantes. Entonces vamos con Nicolás, que está por ahí. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Nicolás Rosso, soy licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y biólogo de la Universidad Inca. El día de hoy les vengo a traer la charla en torno al Global Big Day, que se desarrolla el 10 de mayo del 2025. Vamos a hablar un poquito de qué es, cuál es su historia, cuál es su importancia y también qué rol juega Colombia como potencia mundial de aves. ¿Listo? Vamos a empezar esta charla pues con un dato impresionante, ¿no? Cuando hablamos que Colombia es el país de las aves es porque en este país tenemos registradas hasta la fecha 1968 especies que equivalen al 20% de la avifauna mundial, ¿cierto? Y una vez al año, que es el Global Big Day, miles de personas en nuestro país y en todo el mundo salen a observar aves, ya sean en sus patios o en jornadas especializadas y diseñadas, como son muchos de los eventos que se convocan para hacer este gran conteo. Pero ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué se hace? Este es un evento en el que una persona o un grupo dedicamos todo un día completo, 24 horas, a identificar y registrar la mayor cantidad posible de especies, generalmente con el objetivo de saber dónde están las aves, qué tanta cantidad tenemos, cómo se nos están distribuyendo y, sumado a ello, también establecer tanto récords personales como regionales y nacionales e internacionales. Y vamos a compartir el día de hoy con ustedes por qué este evento es tan importante para Colombia, cómo surgió, qué significa para la ciencia y para las comunidades en nuestra diversidad y también de cara al futuro y de cómo podemos y qué podemos nosotros hacer con toda esta avifauna, ¿no? En torno a ello, pues vamos a ver cuáles son los ganadores y cómo han sido los ganadores de este Global Big Day a lo largo de los años. Durante los últimos 5 años, desde su origen, que fue en el 2015, impulsado por el laboratorio de Cornell de Estados Unidos, hemos tenido una participación constante y en esta participación constante hemos sido los ganadores. Ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué hemos sido los ganadores? Colombia, desde que surgió el evento, de una manera muy organizada y mediante comités tanto nacionales como regionales, nos hemos organizado logísticamente para poder, desde cada uno de nuestros sitios, aportar acá a este evento, reportando todas las especies que hemos registrado. ¿Y cuál es el objetivo? Como lo mencionamos, muy sencillo, es salir a observar aves durante 24 horas. ¿Quiénes lo pueden hacer? Lo puede hacer cualquier persona. Y aquí registramos todas las especies que podamos identificar o escuchar este día. Toda esta información se sube a una plataforma gratuita llamada eBird, que es como una gran base de datos que tenemos pues, a nivel mundial que nos ayuda a hacer estos registros. Una de las cosas más significativas de este evento es que cualquiera puede participar, tanto expertos como aficionados,
como comunidades, comunidades tanto indígenas, niños, profesionales, ornitólogos, aficionados. Aquí una de las cosas que reúne Global Big Day es que todos contamos y todos los aportes son importantes. Aunado a ello, vemos que la participación de Colombia hemos venido registrando casi que el 80% del 85% a lo largo de los años. El único año en el que no fuimos, digamos, campeones de esta competencia fue en el 2023, en el cual pues Perú nos aventajó un poquito. Sin embargo, pues la participación de Colombia ha sido muy, muy importante y aquí resaltamos y exaltamos estos datos de Colombia pues como potencia mundial de aves. Como les mencionaba, tenemos aproximadamente 1969 especies de aves registradas por el Comité Colombiano de Registros Ornitológicos, que esto corresponde al 20% de las aves del mundo. Esto quiere decir que si lo pusiéramos en términos un poquito más cerrados, de cada 10 especies, 2 especies que pudiésemos registrar en el mundo, 2 especies están presentes en Colombia. Esto quiere decir que Colombia tiene demasiadas aves. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué Colombia tal vez tenga tantas aves? Tenemos que recordar que tenemos una ubicación geográfica muy privilegiada. Colombia se encuentra dentro del neotrópico, que es esta región tropical que tenemos hacia Sudamérica, y aunado a ello contamos con una geografía muy, muy enriquecida, principalmente, por ejemplo, por la cordillera de los Andes. Nosotros sabemos, tenemos 3 cordilleras, que es un sistema montañoso que, por ejemplo, es atípico en toda Sudamérica y que aparece en Colombia. Sumado a ello tenemos 2 mares, tanto el Pacífico como el Atlántico, y tenemos sistemas naturales y ecosistemas muy, muy diversos que lo que generan es tanto centros de endemismo. Cuando nos referimos a endemismo es que tenemos muchas aves y muchas especies que solo habitan en Colombia y solo podemos encontrar en Colombia. Y sumado a ello, somos un sitio de paso, tanto de paso como de acogida, de muchas especies migratorias que nos visitan tanto del norte del continente como desde la parte del sur. Entonces, todas estas y todo el conjunto de estas variables nos hacen pues privilegiados en cuanto al tema del avistamiento y del Global Big Day en este caso. Algunos datos de las aves colombianas, por ejemplo, tenemos 79 especies endémicas, o sea, 79 especies que solo encontramos en este país, en Colombia. Sumado a ello tenemos 193 especies casi endémicas. Esto quiere decir, cuando me refiero a casi endémicas, es que la gran cantidad de su distribución se encuentra focalizada en el país y solo unos relictos pequeños van a estar en otros países. Sumado a ello tenemos 19 especies de interés significativo en Colombia, o sea, 19 especies sumamente interesantes y 16 especies con información insuficiente. Esto quiere decir que toda esta información que vamos a recolectar en el Global Big Day va a ser de mucha importancia, por ejemplo, también para llenar estos huecos y estos vacíos de información que todavía podemos tener en cuanto a nuestra avifauna colombiana. Pero bueno, ¿por qué también las aves vienen a ser importantes? Tenemos que pues hacen muchas contribuciones ecológicas en cuanto a los ecosistemas y también a nosotros pues para mantener nuestra calidad de vida y todos estos servicios que nos van a prestar. Las aves también son indicadores de salud ambiental, dado que hay unas que son muy sensibles a los cambios de los entornos y nos van a permitir también ver la calidad de hábitat y también, aunado a ello, la diversidad de especies que pues podemos tener presentes en ellos. Son controladoras de plagas, por ejemplo, los búhos cazan roedores que podrían transmitir ciertas enfermedades a las personas. Sumado a ello, también cazan insectos, distribuyen semillas. Gracias a la dispersión de semillas, las aves comen frutica y estas semillas las van llevando por el bosque y las van dejando, y gracias a ellas también, digamos que no es su fin principal, pero gracias a ellas también tenemos bosquecito y vamos a tener nuevas plantas y una dispersión de estas semillas para generar pues nuevas coberturas también. Nos prestan un servicio súper importante como lo viene a ser la polinización. A veces como los colibríes van a visitar todas estas florecitas y lo que van a hacer es generar este servicio pues de
de reproducción entre las plantas, que muchas de ellas pues son muy importantes para nosotros, pues porque también nos vamos a alimentar de ellas. Y otro muy importante es la ciclación de nutrientes. Todas estas aves carroñeras como la chulo, las gualas, van a ser muy importantes para la limpieza del medio ambiente porque se van a consumir toda esta materia en descomposición y pues que nos van a ayudar a mantener la salud pues también, tanto de los ecosistemas como de nosotros. Pero bueno, ya con todo este contexto también de por qué las aves son muy importantes para nosotros, tenemos cómo participar en el Global Big Day. La verdad es muy fácil. Vamos a tener que crear una cuenta tanto en Merlin como en eBird, que es una de las plataformas principales que tenemos para el registro de las especies, y vamos a salir a observar aves ese día. Ya sea en campo, en un parque urbano, donde tengamos la facilidad de poderlo hacer. No tenemos, a veces tal vez por logística, incluso no tenemos la capacidad de movernos de nuestros sitios por compromisos. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos poner nuestro granito de arena en este gran día. Y la idea es registrar todas las aves que podamos reconocer y que podamos escuchar. Ya en las siguientes charlas nos van a explicar un poquito de, bueno, cómo vamos a reconocer estas aves, qué herramientas vamos a poder usar. Una de estas que voy a mencionar así muy por encimita es esta Merlin ID, que nos va a ayudar mucho en el reconocimiento de especies, ya que esta permite identificar características físicas, fotografías, sonidos y ver también qué aves tenemos cercanas a nosotros, ¿no? Aquí de antemano tenemos que decir que no es necesario tampoco ser los más expertos y los ornitólogos más versados para poder ver aves, ¿no? Lo más importante de esto es también tener la disposición de poder verlas, la disposición de aprender y sobre todo la disposición de aportar mediante la ciencia ciudadana en este gran evento, y sobre todo hacerlo con entusiasmo, hacerlo con felicidad y pues bueno, con toda la disposición que lo requiere. Otra gran herramienta que nos va a permitir identificarlo y que pues a mí también me gusta mucho son las guías ornitológicas. Estas son especializadas, por ejemplo, como esta que es de Fernando Ayerbe, en las cuales vamos a poder ver toda la avifauna colombiana, y también permite identificarlo mediante características físicas, ilustraciones, descripciones de hábitat, comportamiento y un poquito de distribución. Y bueno, aunado a todo esto, también tenemos que tener unas buenas prácticas para ver estas aves. Seguramente en la siguiente charla nos van a hablar un poco de eso, pero hay que ser muy respetuoso, ¿no? El tema con el avistamiento de aves es, hay que ser muy respetuoso con los entornos, con las aves, tal vez no ir a generar disturbios cuando vamos a hacer este tipo de procesos, porque pues recordemos, nosotros vamos a su hábitat y hay que hacerlo de la manera más respetuosa. Pues esto nos va a permitir es también poder hacer una actividad de una buena manera, sin generar impactos negativos en la avifauna, y recordando también, esto es todo ese entorno al Global Big Day, que más allá de ser un evento generado para el conteo de aves, es también un evento que va a generar apropiación, ¿cierto? Apropiación tanto de los recursos de la avifauna, de toda esta riqueza y diversidad de aves que tenemos en el país, y es una oportunidad también de unirnos, de generar un evento en torno a la ciencia, a la conservación y a toda esta belleza pues natural que también nos va a rodear. Entonces los invito a que participen desde donde estén, a invitar a otros, a enseñar también a los niños cómo estos eventos nos ayudan, y que generemos también esta apropiación de lo natural y desde nuestros territorios, y tal vez a descubrir esa ave nueva, esa ave tal vez del patio a la que uno tal vez no le pone tanta atención en el tiempo, y a ponerle atención a todo pues lo que nos rodea. Entonces los invito mucho a participar, y Colombia es un país privilegiado, por favor disfrútenlo mucho. Esta es también la suma prima de estas actividades, contribuyamos y nada, echémosle toda la buena energía. Espero que disfruten mucho las otras charlas, seguro van a estar súper interesantes, nos van a ayudar a dilucidar muchísimas cositas más sobre el tema. Entonces desde acá un abrazo súper fuerte, disfrútenlo y recordemos, Colombia, país de las aves, y disfrútense mucho este Global Big Day. Hasta luego.
Muchas gracias, Nicolás. De verdad, pues muy contentos con que nos hayas apoyado en este tema y que nos hayas contado toda esta información. Veíamos algo ahí, John, finalizando, y es el tema de las buenas prácticas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que debemos pues tener, pues antecitos de hablar de todo el tema de identificación? Ok, eso se refiere sobre todo al debido proceso de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? El respeto. Él hablaba mucho sobre el respeto sobre las aves. Así como nosotros vivimos en nuestra casa y tenemos cierta línea en donde las demás personas no pueden venir a molestarnos, como nuestra protección en nuestros hogares, las aves también tienen esa protección en sus hogares. Así como a nosotros no nos gusta el ruido, que nos pase un carro todos los días molestándonos, a nosotros no nos gustaría que vinieran, se nos metieran y nos molestaran 20, 30 personas en un lugar. Eso se llama sobrecarga en ciertos espacios y ciertos ecosistemas. Entonces son muy frágiles, ecosistemas muy frágiles que se pueden estropear, que podemos hacer un daño muy grande. Y eso es parte de las buenas prácticas también, de saber en que debemos tener un número determinado de personas que pueden entrar en un sitio y cuántas deberían estar ahí, no venir ni comenzar a llevarse los frutos del bosque, ni llevarse tampoco las plantas. Por eso hay personas que llegan y dicen, ay, tan bonita la flor. Entonces llegan en el ejercicio de hacer observación de aves y se llevan la orquídea, se llevan algunos recursos biológicos del bosque. Y eso no debería ser así, eso es una falta de respeto. Otra cosa también es que por el afán de ver los pájaros cometemos errores o cometemos acciones que no están debidamente realizadas, como por ejemplo cuando estamos en esos ejercicios se nos da por colocar el playback. Playback es reproducir el canto del ave hasta que el ave, escuchando ese canto, piense que es un macho, que una hembra que está en reproducción, entonces se venga y sea atraída y nosotros podamos verla y tomarle una foto. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros en el ejercicio de sacar la foto, pues queremos la mejor foto, entonces comenzamos a reproducir ese playback infinidad de veces y el ave técnicamente se ve desplazada del lugar, porque el playback no se cansa, pero el ave sí se cansa al cantar. Entonces, en algunos comportamientos, el pájaro que más canta es el que gana el territorio. Ok. Entonces, eso quiere decir que algunas cantan por territorialidad. Claro, marcando territorio o atrayendo las hembras. Ah, ok, listo. ¿Sí? Entonces, también, mientras se conecta Steven, que está desde Tame, él pues está en estos momentos en el municipio de Tame, está intentando conectarse para hablarnos un poco del panorama del departamento de Arauca. Pero cuéntenos usted cómo ha sido su experiencia en el departamento y qué le ha parecido pues pajarear aquí, en este bonito departamento que tenemos desde los 5.000 en el Cocuy hasta llegar a los 80, 60 sobre el nivel del mar en Carabobo Norte. Pues en Arauca siempre ha sido un reto, ¿no? Arauca es un territorio que tiene bastante complejidad y la idea es recorrerlo. En la mayoría tenemos muchos especies bonitos, sobre todo tenemos muchas especies bonitas, de todo lo que es la parte baja de los 120 metros tenemos especies muy grandes, tenemos los araucos y no de Arauca en nuestro departamento y se pueden observar aves muy grandes y bonitas, o sea, gabanes, son lugares muy bonitos en donde las personas de afuera cuando vienen y visitan estas localidades se sorprenden mucho de la variedad y de la cantidad que pueden observar. Es un territorio donde puedes ver aves muy rápido. El gabán icono de su logo, de Arauca Birding. Y hablando del Piedemonte, tenemos por acá a Steven. Steven está conectado. Él también es biólogo y es del municipio de Tame, Arauca. Él está trabajando allí en una reserva haciendo investigación, pero es muy inquieto también en todo el departamento y ha participado en muchos eventos con ustedes, con Arauca Birding. Últimamente pues yo también he estado reintegrándome en las actividades de pajareo del departamento de Arauca. Y Steven, muy buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Cómo va por allá el municipio de Tame? ¿Mucha lluvia o cómo va eso? Buenos días, William y John y amable audiencia. Los encuentro muy bien. Sí, un poco de frío en Tame. Sí, por ahí vi que estaba todo nublado, lleno de niebla. Sí, señor. Cuéntenos, Steven, un poco de su experiencia en el departamento. ¿Cuál es esa riqueza bifaunística que tenemos y cómo definiría usted esa gran riqueza desde el Piedemonte hasta la sabana? Bueno, pues William, nosotros somos privilegiados porque pues, el departamento de Arauca tiene Piedemonte
tenemos desde nieves perpetuas hasta sabanas inundables. Entonces tenemos una gran variedad de ecosistemas, el cual nos permite albergar una buena riqueza en especies de aves. Hasta el momento tenemos registradas 630 aproximadamente especies de aves, pero tenemos muchos vacíos de información. ¿Por qué? Pues, uno, la accesibilidad. Por lo menos en el departamento de Arauca tiene el 57.27% del Parque Nacional Natural el Cocuy, pero hay áreas que son inexplorables dentro del parque por la accesibilidad. Y también falta mucho esfuerzo de muestreo, investigación. Incluso quiero contarles que pues, estamos organizando una expedición desde el Santuario del Manaquín, que es el proyecto que estoy liderando en la vereda Alto Curare, aquí en Cami. Ok, pero eso quiere decir que Pues, con estos vacíos de información, si nosotros como personas que estamos trabajando el tema de aviturismo, seguimos haciendo investigación, podríamos encontrar cosas más interesantes que aún no están registradas para esta zona. sí, señor, claro. Probablemente. Y pues la intención de estas salidas, o que queremos que la gente participe, incluso el Global Big Day es una gran ventana para poder llenar estos vacíos de información que tenemos en el departamento. Ok. ¿Cómo es ese lugar del Manaquín? ¿Qué especies podemos encontrar allá? ¿Por qué ir? ¿Por qué ir? Otra vez. Steven, otra vez nos quedamos sin audio. Listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahí está. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, la reserva o el santuario del Manaquín, Sí, ¿qué especies podemos encontrar? ¿Por pues qué es ir un allá? área... Señor. ¿Qué especies podemos encontrar o por qué ir a esta reserva? Ok, perfecto. Dentro de las especies insignias o targets que tenemos, que incluso por ahí John la nombró, es el Pauci, el Dromopodsis pavoninus. Incluso ahorita tenemos el registro, un registro inusual de un colibrí, que es el Liangelus, que lo registré más o menos a la elevación de 1154 metros sobre el nivel del mar. Y pues es una rareza registrar esta especie a esta elevación porque ella es de más alto. Baja más o menos a los 1600, entre los 2200 y más alto, pero nunca se había registrado algo. Estamos cerca del Global Big Day y pues es por el motivo que se realiza esta transmisión, este taller. ¿Cuáles son esos ecosistemas claves para hacer pues muestreo o registro este 10 de mayo en el departamento de Arauca? ¿Y qué estamos buscando? ¿Qué especies son importantes registrarlas, seguir investigando? Los targets. Quiero aclarar algo, ¿no? Cualquiera puede hacer la observación de aves en este 10 de mayo, desde la ventana de su casa, el patio de su casa. Lo importante es registrar las especies que pueda observar en ese día. ¿Qué sí nos gustaría a nosotros registrar? Las especies que tienen alguna categoría de amenaza, las que son raras de observar. Un ejemplo, aquí en el departamento de Arauca, los targets que tenemos es el Pauci y el Crasdas bentoni, que son los crácidos, los pajuiles. Ya lo ideal para hacer esos registros, que eso nos permite, dentro de las bases de datos científicas que se están observando continuamente y que se puede decir que pues, están
conservadas, ¿no? Y que se están haciendo, los esfuerzos que se están haciendo están dando frutos, los esfuerzos de conservación. ¿Qué recomendaciones sigue ahí? Bueno, creo que Steven... William, la conectividad está un poco... Sí, me imagino. ¿Qué recomendaciones para esas personas que van a participar este 10 de mayo? No, las ganas, muchas ganas. Lo principal son las ganas de salir a observar aves. Los equipos se puede hacer desde con un binocular sencillo, incluso con de observación directa se pueden hacer los registros, sonidos. Eso sí, pues recomendaciones para salir al monte: ropa cómoda, camisa manga larga, descargar las aplicaciones, eso sí, para poder hacer los registros en eBird. Y también una herramienta muy esencial que es Merlin, que nos puede ayudar a la identificación de las especies. Y no, las ganas, primordial las ganas. Listo, ¿y en el municipio de Tame cómo están organizados? ¿Qué senderos hay? ¿Qué lugares hay para pajarear? ¿Cuáles son claves? Y pues si alguien quiere acompañar, ¿dónde puede ir? Bueno, sitios de interés tenemos el Parque Ecoturístico Los Libertadores, la vereda Altamira, la vereda Alto Cravo, la vereda Alto Curare, y también en Sabana tenemos Puerto San Salvador. Necesitamos sí es material humano para que nos apoyen en cada uno de estos lugares, porque pues observadores y expertos en Tame, que pues estamos así activos, he sido yo realmente, y los que vengan de afuera sí, bienvenidos sean. Coordinamos, nos ponemos en contacto con las comunidades si quieren liderar alguno de estos recorridos, sería lo mejor. Muchas gracias, Steven. Y pues finalmente, ¿algo más para decir respecto al 10 de mayo? No, señor. Las ganas, invitarlos a todos. Esto no tiene el límite de edades ni nada por el estilo. De invitar a los niños, a los jóvenes que salgan a observar aves. El aviturismo es, pues yo siempre lo promuevo con dos estrategias: uno que es de desarrollo comunitario y otro como una estrategia de conservación de nuestros ecosistemas naturales. Listo, pues respecto a la expedición que vamos a tener en estos días, pues estaremos hablando también y comentando qué encontramos. Muchas gracias, Steven. Un saludo a toda la gente de Tame y pues gracias por estar conectado. Nos vemos, mamá. Hasta luego, John. Bueno, ahí teníamos a Steven, un biólogo del municipio de Tame. Él pues también nos ha estado acompañando en todo el proceso y en el momento es el que está liderando en el municipio de Tame y en la reserva del Manaqui. Bueno, John, ahora sí empezamos nuestro tema importante y es cómo vamos a hacer este 10 de mayo para participar y cómo vamos a identificar las especies de aves de nuestro departamento. Ok. Bueno, como les había comentado, para hacer la participación en el Global hay que seguir una metodología y también hay que tener en cuenta unas aplicaciones. Primero, pues, antes de poder manejar una aplicación tenemos que saber cómo identificar un ave. Entonces vamos a ir tomándolo por partes. Entonces las primeras partes que vamos a tomar es ¿por qué hacemos este ejercicio? O sea, ¿por qué hacemos observación de aves? Nosotros hacemos observación de aves no solamente por territorio, por un trabajo comunitario que hace de restauración de ecosistemas, también hacemos observación de aves por el cuidado de otras especies que están dentro de los ecosistemas de las aves, como los mamíferos, como los insectos, como los pájaros, como todos. Pues es que precisamente, perdón que le interrumpa, es un ecosistema. Entonces, si queremos tener aves, lo que veníamos hablando, necesitamos árboles, necesitamos microfauna, necesitamos pues que se cree ese ecosistema dispuesto para las aves. Exacto.
y que también tiene muchos beneficios, ¿no? Trae otros beneficios también comunitarios, que las comunidades también se asocian también para el cuidado, se enfocan también al rescate de algunas especies, pues a veces hay especies prioritarias de conservación, como aquellas que han estado amenazadas por tráfico ilegal de especies. Entonces el aviturismo busca también la protección de estas otras aves, porque no solamente hablamos de una sola especie, hablamos de todos, detrás de muchas otras cosas. Entonces aprovecha también la biodiversidad y son oportunidades también de negocio para hacer proyectos comunitarios. Esas oportunidades de negocio están, por ejemplo, que cuando hacemos un debido estudio de las aves que están en nuestro territorio, o por ejemplo comenzamos a saber dónde están las aves, creamos puntos de observación de aves. Esos puntos de observación de aves son una oportunidad para nosotros desarrollar después hay un proyecto de aviturismo. Esos proyectos pueden enfocar que en traer turistas extranjeros que vengan y conozcan, que se puedan llevar toda una cadena turística que es la hotelería, la comida, el hospedaje, ¿sí? Las salidas guiadas con las personas. Eso desarrolla también dinero, y porque para que sea sostenible tiene que entrar dinero. Pero también hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Porque eso podría, pues si yo alimento a las aves y todo eso... Ok, eso es un tema que no le habíamos tocado, pero pues ahorita más adelante lo hablamos, sobre las estrategias para poder atraer las aves a los lugares. Eso se llama acondicionar sitios para atraer pájaros. Pero cuando tú haces proyectos de aviturismo, puedes hacer proyectos de aviturismo obviando esos detalles. Solamente con conservar las áreas ya es un gran paso. Entonces vamos a arrancar con cómo hacemos nosotros la identificación de las aves. Cómo vamos a tratar en campo, nosotros cuando salgamos este 10, cómo vamos a saber qué ave es la que yo estoy observando, qué especie es la que yo voy a anotar en la aplicación de IBID o cómo lo debo hacer. Para ello nosotros vamos a tener en cuenta las características fisiológicas del ave. Esas características fisiológicas comprenden todas las partes que nosotros visiblemente podemos ver. En este caso estamos viendo los picos. Las aves tienen muchas variedades de picos. Los picos están determinados también por la característica de lo que se alimenta. En este caso vamos a ver varios tipos de picos. En este caso los picos es uno de los mira, aquí estamos. Vamos a tener diferentes picos dependiendo de dónde ellos comienzan a desarrollar, por ejemplo, su alimentación. Tenemos especies que como carroñeros, que son muy comunes para nosotros. Tenemos los buitres. Esos tienen el pico así porque necesitan desgarrar. Desgarrar, exactamente. Okay. Entonces ellos tienen que rasgar y por eso empieza siempre por los ojos o por la parte trasera de los animales muertos, porque es la parte más blanda y puede rasgar la comida que llevan y si quieren. Y por eso comen animales en descomposición, porque necesitan rasgarlos y que tienen que estar suavecitos, y ellos tienen que estar pudriendo porque entonces no lo podrían romper. Por eso después vienen otros picos más especializados, como por ejemplo el de las águilas. Si ustedes supieran, el pico del águila está hecho también para jalar la carne y no está hecho como para cazar con el pico. Las águilas no cazan con el pico, cazan con las patas. Okay. Entonces, pero hay otros pájaros que su pico es muy importante, como por ejemplo los carpinteros, que son muy populares y nosotros sabemos localizarlos en campo. Los carpinteros tienen que estar todo el tiempo taladrando, porque si no taladran, entonces el pico les crece muy grande, como muy largo, como si fueran nuestras uñas. Entonces nuestras uñas van creciendo. Entonces pero lo mismo le pasa al carpintero. Entonces yo tengo uno por acá en un video, pero él está como sacando miel de un huequito o qué. No, con el pico. Con la lengua. Larvas que él va encontrando cuando va taladrando. Él encuentra pequeñas larvas que están dentro de la corteza del árbol. Entonces, pero él tiene que taladrar para sacarlo. Como en algo de abejas, entonces también consume abejitas o algo. No, abejas no. Consumen son pequeños insectos, pero muy pequeños. Pero una abeja como tal no. Okay. Entonces, pero él lo que hace es taladrar y sacar las larvas. Las larvas están dentro de la corteza del árbol y crecen como gusanitos. Entonces llega y las comienza a taladrar para sacarlas. Hay muchas otras variedades de picos. Todos se enfocan mucho sobre la alimentación. Por ejemplo, los pescadores, Martínez pescadores que cuentan mucho en el río, el pico tiene que ser muy fuerte, porque él tiene que irse a romper la capa superficial del agua y después llegar a la presa, al pececillo que él quiere coger. Entonces, si no tiene un pico suficientemente fuerte, pues el pico sencillamente se le podría partir en la sola contacto con el agua cuando venga toda. Lo mismo pasa con estas especies como filtradores, como son los flamencos, que ellos llegan, y otro parecido de esos filtradores son por ejemplo las gartas paletas, que nosotros tenemos acá en el territorio, que ellas llegan y comienzan a filtrar el agua buscando pequeños invertebrados que sirven para su alimentación. Entonces los picos son muy importantes para nosotros saber no solamente qué está haciendo el ave en el ecosistema, sino también para identificarlo. Dependiendo del pico sabemos qué especie estamos hablando. Sigamos la siguiente. Listo.
Entonces, otra cosa que también tenemos en cuenta son las patas de las aves. Si ustedes ven las patas del arauco, el arauco es la especie insignia de nuestro departamento de Arauca. Y ella es una Yo ave no conozco ciénaga. la pata del arauco. Bueno, es una especie de ciénaga. Es un ave de esteros y sabanas abiertas donde sobre todo son inundables. Nuestro territorio tiene el privilegio de ver muchos araucos. Acá tú haces un trayecto de Arauca a Tame y si no es más de 60 araucos en el camino, no estás viendo Sí. nada. Y si no, y una vez estuvimos en un encuentro en Cali y nos daban como una especie así super guau y era el arauco. Y nosotros acá teniendo ese arauco por todas partes. Estuve viendo que en el otro lado pues del país hay otra especie parecida al arauco, pero no tiene plumas como en el cuello. O sea, es como otra gallina. Sí, es como se le dicen chavarrí, pero ese lado de allá. Ajá. Es otra especie de araucos. Hay dos especies de araucos. Ahorita lo hablamos más adelante. No nos adelantamos Listo. tanto con el tema. Entonces, seguimos hablando de las patas. Las patas son muy importantes porque, por ejemplo, sabemos que todas esas patas iniciales que estamos viendo en la presentación de este lado, estamos hablando de lo que son las garzas, ¿sí? Garzas, animales que comienzan, que son Las que tienen esa las aves membrana. zancudas, que nosotros conocemos Ok, también. las zancudas. Sí, que son muy delgadas y que pesan muy poco. De aquí ya más para este lado tenemos las aves que ya tienen alguna presencia en ecosistemas, por ejemplo, de acuáticos, ya más metidos en el agua. Entonces, pero tienen patas palmeadas para poder nadar con más facilidad. Entonces, hay muchos tipos de patas que todas esas características nos van a ayudar. Por ejemplo, miren aquí al final tenemos las patas de los cotorros o de los loros. Si usted ha visto un loro, Sí, cuando son camina, trepadoras. cuando un loro camina, él camina en esta posición. ¿Sí? Entonces él va como de un paso hacia adelante o otro hacia adelante. ¿Por qué? Porque él se trepa por las ramas. Entonces va caminando por encima de la rama. Pero el caminar en el suelo no lo podría hacer de manera correcta. Prácticamente cuando camina en el suelo se tiende como a caerse hacia adelante. ¿Sí? Entonces las patas determinan. Mira, ahí hay una presentación, había una. Entonces estas últimas patas que vemos acá en este lado abajo, estamos hablando por ejemplo de los gallitos, que son especies que viven sobre todo en la parte de vegetación por encima del agua En el en la boro, mayoría de en los la- espejos. Bueno, el boro, hay un boro nativo propio de acá del territorio que es respetable tenerlo, y hay otro que es el lirio acuático, que eso es una especie invasora que ha hecho terribles desastres ambientales en la mayoría de los embalses de Colombia. Entonces ese pues es otro problema complejo. Pero sí, entonces dependiendo de las patas, nosotros también podemos saber si estamos o no viendo una especie como una especie. Entonces, cuando estamos nosotros en campo, por ejemplo, vemos esta ave que usted está viendo aquí al frente, entonces tendremos que tener en cuenta el pico, las patas chenchena, y por ejemplo. otras características más adelante para llegar a la identificación. Todavía no podemos saber si es una chenchena, porque Ok. queremos seguir viendo más Sí. cosas. Sí. Listo. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de las patas que estábamos hablando ahorita. En este lado tenemos una jacana, que es conocida como el gallito lagunero, que tenemos todos en la casa, que en la mayoría de los esteros por ahí, que en la mayoría de las fincas lo podemos encontrar. Él pesa muy poco y las patas son muy, muy delgadas y muy finas para poder caminar sobre las hojas que están flotando en los estados de agua. Y de este lado tenemos el águila arpía, el símbolo nacional de las Fuerzas Armadas de Colombia, que es el águila que, mire esas patotas inmensas, bueno, puede cazar monos. Puede cazar perezosos. ¿Sí? Eso es una ave que la mayoría de su fuerza está destinada a las patas. A Las 2 águilas metros de son- envergadura, o sea, es súper gigante. Sí, súper grande. Entonces las patas, si usted ve esas patas así de grandes, usted ya por descarte sabe que estamos hablando de un águila. Si usted Sí, estuviera en pico. campo, Listo, exacto. tiene pico. O sea, usted llega en el campo y miraría esas patas así de grandes, con esas uñas tan pronunciadas, usted ya diría, estoy abriendo un águila. Listo, lo primero es Bien. identificar las patas son para cazar, ¿sí? Por eso tiene las uñas así Depende, para mira los poder tipos de patas que estamos viendo. apretar o capturar. en este Y caso el captura. pico para desgarrar. Desgarrar, Por eso comer, taladrar, dependiendo del ecosistema en el que estamos hablando. Entonces, de la característica del ave. Sigamos, vemos la siguiente. Entonces, ahí hablamos después de las alas, ¿sí? Si ustedes a veces ven cuando estén sobrevolando, miran que los loros van así. Cuando Sí. vuelan, ¿no? Ellos vuelan de esta forma. Entonces, ese es el tipo de vuelo que está generando las alas. Entonces, bueno, tenemos alas sustentadoras y alas propulsoras. Alas sustentadoras hablamos, por ejemplo, de las aves que tienen corto vuelo y que se propulsan súper rápido. Por ejemplo, las perdices. ¿Quién ha visto perdices cuando van corriendo? Ellas no están volando todo el tiempo.
pero cuando salen a correr, pues se propulsan súper rápido con las alas y corren súper rápido. Y hacen bastante ruido Entonces, también. en solo ese movimiento de que tú vas en campo y de repente ves que algo sale corriendo súper rápido, tú ya puedes estar dando que estás viendo una ave muy corredora muy grande, puede ser una guacharaca o puede ser una pertis, porque lo grande y propulsor que son tan fuertemente que movió las alas tan rápido. Otra cosa son las aves que se sustentan en el aire. Por ejemplo, hablamos de los buitres, de los halcones. Estamos hablando de águilas que se mantienen mucho tiempo arriba buscando algunas presas en la parte de abajo. Esas águilas tienen alas que usualmente miren la forma de la primera, planeo, que planean con esas alas grandes. Por ejemplo, los buitres. ¿Tú has visto los buitres que hacen este movimiento en el aire? Hacen giros. Giros, ¿ya? Y muchas personas en el llano dicen se están que, siguiendo las corrientes. exacto. Entonces, pero muchas personas en el llano piensan es que hay un animal muerto debajo de él. Esa es la idea de nosotros, de nuestra forma de cómo hemos captado la información que la naturaleza nos ha dado. Pero en realidad lo que está haciendo es aprovechando las corrientes de aire para mantenerse en suspensión y hacer el menos gasto energético y estar mucho tiempo en el aire para poder ver las especies muertas que hay en el suelo y poder hacer ese control de venir y comerse en caso de los buitres. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes, por ejemplo el del vuelo suspendido, y tenemos también diferentes elípticas que forman las alas. Esas formas elípticas nos permiten a nosotros saber si es un ala de un colibrí o de no. Por ejemplo, la antepenúltima que está en la parte de abajo, ya podríamos estar hablando de especies como colibríes, que son delgadas, propulsoras. Esa especie, miren las alas, ahí está. Van saliendo ya apenas como para la aplicación. Entonces, si quieres continuamos, hay muchísimos tipos de alas y las alas nos van a determinar a nosotros. Yo la vez pasada encontré un colibrí y pues llegué feliz porque yo decía que era un colibrí que no estaba registrado para la zona y eso, y usted me explicó algo de las plumas primarias y las plumas secundarias. Sí, ¿cómo? entonces a veces estabas viendo el plumón, que el plumón es la parte que está dentro de las alas primarias, y entonces estabas confundiéndola porque pensabas que era una mancha distinta que tenía, pero no, era un plumón que había salido y le estaba dando la característica como si fuera otra especie diferente. Pero bueno, ahí vamos a aprender. Entonces en este caso aquí tenemos, mire, aquí tenemos un ejemplo de lo que hablábamos de los catartes, en este caso que es el oripopo conocido por esta zona. Sí. Él llega y se suspende en el aire para buscar buitres. Miren las alas sustentadoras súper grandes, y aquí tenemos un ave que miren el que es Amasilia fimbriata, que es la especie casi es endémica ya para la región de los llanos, que es el único endémico que tenemos actualmente, y la subespecie endémica. Y él se encuentra en la región de Piedemonte Llanero. Él es ya de esta zona. No, por eso digo, pero aquí lo encontramos muy seguido. La subespecie es endémica, sí. Sobre todo en la parte de Piedemonte Llanero. Entonces ahorita para el global, cuando quieran salir en Tame, pues chévere que lo logren buscar y encontrar. Entonces ahí tenemos un ejemplo clave de lo que son los ejemplos de los dos tipos de alas que vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces ahí vamos a hablar de del por qué tú en ese momento, cuando me mostraste la foto, tuviste esa equivocación. Entonces nosotros tenemos, las plumas se organizan dentro. Y ahí es cuando es importante tener un buen video, una buena foto también para discutir estos temas y encontrar, bueno, si es, no es. A veces cuando hacemos en campo, nosotros vamos a ver especies y no estamos completamente seguros de lo que estamos observando. Entonces lo que hacemos es tomar una foto. O si no tenemos una foto, hacemos las cosas como antiguamente se hacían, una libretica y un lápiz, anotar y comienzas a anotar todas las características. Si lo puedes, es alas, muy bueno para dibujar, así, lo plumas, puedes dibujar y todo, sí, colores, así, la forma, todo, dibujas todo, te llevas todos los datos que puedes para luego llegar acá en campo, sales de campo y llegas a tu casa y comienzas a revisar. Hay un pajarero, un avistador muy importante del país que se llama Sergio Campo, y una vez pues yo estaba viendo un manatí en el bioparque de Tame. Y entonces yo, es que es así redondito, chiquitico, y me decía, ¿pero de qué me está hablando? ¿De un pollo? O sea, decía, dígame más características, ¿de qué me habla? Claro. Sí, sobre todo el canto, en los manakín es muy importante el canto, pero bueno, eso lo vemos más adelante en otras técnicas de observación que tendremos en cuenta. Sigamos con las alas para seguir viendo otros detalles sobre esto. Entonces hablábamos de que habían la forma en que se organizaban las alas, iban a las plumas. Íbamos a tener en cuenta que hay plumas primarias, secundarias, ahí forman capas primarias y capas secundarias. Entonces ahí en la foto podemos ver algunos de la forma de en dónde están ubicadas en las plumas de las alas.
esas plumitas van organizadas, van organizadas las plumas dependiendo del ave, pues vamos a tener diferentes capas. Por ejemplo, en la foto ahí podemos ver que en las aves cada una de esas plumas tienen diferentes formas. Entonces, dependiendo de la forma, podemos nosotros hacer una identificación. Por ejemplo, sigamos, vemos acá, ya podemos ver, en este caso estamos viendo dos especies de colibríes, uno es Picumus squamulatus y el otro es Picumus granaensis. El Picumus granaensis es una especie endémica de Colombia y el Picumus squamulatus, un colibrí que vemos acá, un carpintero que vemos acá en esta zona de Arauca, que es muy popular en esta zona. Pero miren cómo tienen las formas de sus plumas. Las plumas del squamulatus es como si fuera escamadito, como si fueran escamas. Y en el caso del Picumus granaensis no tiene esa forma de las plumas, son como mucho más lisas, no se ve como así escamadito como el primero. Entonces ahí podemos identificar y saber que el de este lado es una especie y el del otro es otra totalmente diferente. Y la mayor característica para poder darnos cuenta son sus plumas. Sí, las plumas de escama. La forma en que están organizadas sus plumas. Porque si tú miras acá, el primero tiene el mismo pico, tiene la misma característica de sus patas, ¿sí? En la cabeza. En lo que vamos, ¿no? Hemos visto patas, plumas. Okay. Estamos viendo organización de las alas. Mira que las alas son las mismas, tiene la misma forma de las alas, pero las plumas se están organizando de manera distinta. Eso nos va a ayudar a nosotros a saber que es una especie distinta. Y ahí vamos en identificación. Es un ejercicio, te digo, que sí hay que hacerlo con práctica, pero pues en el ejercicio de poder salir a hacer observación de aves y por qué se ha vuelto tan famoso, se ha vuelto tan interesante, es porque hay muchas. Y son fáciles de observar, los aves son relativamente fáciles de observar. Yo le digo a usted, vamos a salir a ver un jaguar y podemos salir 2 meses y salir frustrados y no haberlo visto. De salir pájaros, yo puedo salir allá al parque y puedo ver pájaros. Pero también hay especies que son complicadas de encontrarlas. Sí. Sobre todo. Hay especies que están en ecosistemas demasiado complejos. O sea, ahorita les comento algo sobre eso. Sigamos a la siguiente. Listo. La otra forma que las formas y los tamaños también nos determinan a nosotros qué especies estamos observando. Si nosotros salimos a campo y vemos la forma de un arauco, pues ustedes lo van a ver, la forma del arauco es muy característica. Entonces esta forma es grande, con alas muy anchas y sobre todo con esas patas súper amplias y alargadas. Entonces no tiene garras en las patas ni nada de ese tipo de cosas. Entonces ahí nosotros sabemos que si nosotros estuviéramos viéndolo solamente la silueta, podríamos saber que es un arauco. ¿Por dónde? ¿Por qué? Por su forma y por su tamaño. Por ejemplo, nosotros vemos colibríes. ¿Y de qué forma son los colibríes? A ver, Los colibríes son pequeñitos, alargaditos, pico largo, patas cortas. Y entonces ya solo por tamaño podríamos nosotros saber que lo que pasó en ese momento era un colibrí. O también podemos tener en cuenta que por la forma, y el tamaño del ave podemos saber que es un águila. ¿Sí? O que son una garza, porque las garzas tienen cuellos muy largos, tienen también las patas muy largas. Entonces ahí ya estamos teniendo una idea. Pero algunos halcones, por ejemplo, pues están más o menos del mismo tamaño también de... Ok, sí, pero entonces lo separa de otras especies. Ahí es donde empezamos a identificar colores, ya después picos. vamos a hacer otra identificación más... Siluetas. Sí, exacto. Alas. Sí, digamos la otra. Que en este caso tenemos un Trichosoma lineatus, en este lado Elías, que es la garcita del sol, que nosotros conocemos como árbol del sol, La y este tirana. es el pájaro vaco que nosotros conocemos. Tirana y pájaro Si vaco. ustedes los ven acá, son especies que usualmente habitan muy cercano en ecosistemas muy parecidos, pero se diferencian ya muy marcadas, está en el pico y en la forma del ave, sobre todo en la forma. Ustedes, sí, eso. Otro concepto que nosotros vamos a tener en cuenta para la identificación de aves es que a veces nosotros solamente, por ejemplo el ser humano, en este caso nosotros como especie, podemos identificarnos entre un macho y una hembra por las características físicas que se pueden ver. Entonces la mujer que tiene más pronunciado el busto, que el hombre no tiene tan pronunciado. Entonces esas características físicas que yo puedo identificar visualmente me dicen a mí, este es macho y este es hembra. En este caso, en los pájaros pasa lo mismo. En este caso estamos viendo la misma especie, el del lado izquierdo para mí es el macho y el lado derecho es la hembra. Entonces el cafecito es la hembra y el que está aquí pintadito con copeta. O sea, el de los negrito, colores más brillantes, más es bonitos, es el macho. La hembra, usualmente la naturaleza en las aves siempre ha proporcionado que el más bonito sea el macho, pero eso tiene un tinte
muy cómico porque lo hace es porque él tiene que verse bonito para que la hembra lo vea. Y Sí, la hembra es así para camuflarse porque Claro. es la que cuida los huevos. y el macho es el primero que ven. Entonces al final del cabo, al que depredan primero es al macho. Y después la hembra se salva. Sí, yo he Realmente visto muchos que hacen los legs, que son de machos, que es como una competencia donde le bailan y todo eso, Ajá. le danzan a la Bueno, hembra. es que hay especies que tienen toda, bueno, por ejemplo, los manakín, hay un pájaro que tiene que no solo verse bonito, sino cantar bonito, sino que tiene que también el sitio donde va a ser el proceso de cortejo tiene que estar súper limpio. Que si en el Limpia momento en el todo que- para empezar. Exacto, si él en ese momento le cae una hoja, entonces el rito ahí de reproducción se pierde. Entonces, jodida la hembra, pero bueno, sigamos con el otro. Entonces, bueno, ahí comentamos, ¿no? Macho y hembra. Entonces, cuando yo puedo ver visualmente, entonces, mira, si tú le ves, tiene las mismas patas, las patas son iguales, la forma es igual, la característica del pico es la misma, el iris, toda esta parte acá, lo que es el anillo que forma en la parte del ojo. Anillo ocular. El anillo ocular son lo mismo. Claro, Ok. todo tú lo que estás viendo es la misma forma, la misma silueta, la misma característica, todo. Pero no estás viendo los mismos colores. Sí, son ¿Sí? totalmente. Entonces estás viendo la misma especie, pero con colores diferentes. En este caso, decimos que hay dimorfismo sexual. Yo puedo visualmente saber qué es macho y qué es hembra. Pero en el caso, si tuviera canarios, los canarios son exactamente lo mismo, macho y hembra. Así, obviamente, si nos ponemos con un súper detallado, podríamos decir que la hembra es más pequeña y que el macho es un poco más grande. Pero eso se habría de una manera, se habría que tener un ojo impresionante. Sí, porque pero- tampoco va a ser mucha la diferencia. Exacto, pero visualmente yo no podría saber si es un canario hembra o un canario macho. Ahí ya habría que tomarlo y hacer estudios mucho más detallados. Pero entonces ahí decimos que no hay Dimorfismo sexual. ¿Sí? Eso. Listo. Listo. Hay unos ejemplos de dimorfismo sexual. Hembras, el macho está siempre en este lado acá, el más bonito ahí. A la izquierda Y las del feitas espectador. son las hembras. Hay un poquito, pero bueno. Es la forma, pero entonces miren Nos las van a formas. sacar de aquí. Vean las formas de las aves, que es lo importante aquí. Entonces miren la forma de las plumas, miren la forma de las patas, miren el pico, son exactamente lo mismo, estamos viendo la misma especie, solamente que estamos viendo que los colores son totalmente diferentes. Ok. Entonces en este caso El ahí macho- estamos diciendo que hay dimorfismo sexual. La hembra es El macho es ese bonito de ahí, exacto, Sí, sí. hembra la de este Hembra. lado, y el macho aquí es el negro, aunque estamos viendo la hembra, pero Y listo. Ah, bueno, no hemos llegado ahí a las Ya, ya, tángaras con y eso, sí, sí. sigamos. Entonces, ahí ya como con una idea. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es Juveniles. que los pájaros también... Los pájaros son complejos. Si está enfermo se va a ver de una manera. Si está joven se va a ver de otra forma. Si es hembra puede ver distinto. Si es Los macho o hembra, colibríes, se por puede ejemplo, ver tienen iridiscencia. diferente. Eso es otro tema. Si está con el sol, Ok. Se ve un Tienen muchas cosas muy complejas, pero entonces hay que ser solamente llevar muy detallados, organizados. A nosotros nos pasó mucho con la segunda ave que ustedes están observando en esa pantalla, cuando arrancamos en ese proyecto de investigación que fue en el SENA, por allá con Luis Alberto Higuera, por allá, cuando estuvimos en investigación con ellos, es un semillero que se llama Caliawiri, donde tú también Estuvimos. hiciste parte. Bueno, de ahí tuvimos un evento muy curioso porque nosotros salimos a decir, uy, descubrimos una especie nueva. Porque encontramos la forma juvenil de lo que es el turpial maicero, que nosotros le conocemos gineomistas mexicanos. Entonces, ¿qué pasó? Que el sinvergüenza se veía totalmente diferente. No tiene ni siquiera, tenía una pluma, o sea, una parte negra arriba en la nuca, y el macho adulto no la tiene. Entonces nosotros decíamos, joder, descubrimos a alguien distinto. Y no, era que estábamos viendo el joven, y cuando estaba Pero viejo... yo no veo diferencia en el icterus de aquí. Para que veas, entonces, imagínate, ¿Cuál mira, es? mira ese es el que está, es icterus. El Ajá. que está en la parte, el primerito es la forma joven, y la forma adulta Ah, es tiene el el segundo. negro aquí también. Exacto. Conecta. Y mira el iris del ojo, mira el ojo cómo cambió. Cuando se volvió viejito, ya se volvió más lindo, obviamente, ¿no? Él, mientras más viejo estaba más lindo. Eso es otra característica también de las aves, ¿no? Mientras más adultas son las aves, más Con bonitos razón, se van yo- a ver. Mientras más jóvenes están, más feos se ven. Entonces,
Las diferencias. Entonces miren, pero miren las formas, miren, las formas son las mismas y todo, pero entonces uno puede llegar a confundirse. En el Gymnomixtas también el ojo Claro, cambió, mira el ojo del Gymnomixta, si uno llega y ve, ahí el se puede círculo llevar ocular ceguera confundida. Sí. Exacto, mira sobre todo el Trigrisoma lineatus, que mira la forma del Trigrisoma juvenil y mira la adulta, y es totalmente diferente. Entonces ahí uno podría llegar a decir, uy, es que estoy viendo dos especies distintas, pero podemos estar haciendo la misma solamente en una etapa juvenil. Ok. Entonces, el proceso de locomoción es la interacción que tiene una especie con el ecosistema. Entonces, nosotros tenemos que darnos en cuenta que si tú estás viendo el primero, que es de Anacobius africapilus, es una especie que usualmente habita en humedales y en lagunas. Entonces, y vamos a tener muchas especies que también van a estar asociadas a lagunas. ¿Cómo se le dice? Canario de agua. Turpial de agua. Turpial de Entonces, por ejemplo, que si yo te digo a ti vamos a buscar la arauca, ¿hacia dónde iríamos? A un humedal. A un humedal. A la laguna de la Madre Vieja. Exactamente, pero si yo te digo a ti, no, vamos a buscar un manacus, ¿a dónde nos iríamos? En el bosque. Bosque maduro, sí, dentro de bosques bien Hormigueros. Hormigueros, sí. Entonces, dependiendo del estado de locomoción, es como esa interacción que tiene el ave con el ecosistema, nosotros sabemos a dónde ir a buscar. Si buscamos un martín pescador, ¿hacia dónde tendríamos que ir? En los ríos, donde hayan a peces. Los ríos, donde hayan peces, y eso, entonces hacia allá tendríamos que dirigir nuestra búsqueda. Entonces, todo eso lo determina entonces yo estoy observando en un humedal. Los patos, yo ya más o menos tengo mira los patos, claros cuáles son los que van a estar en ese lugar, en ese ecosistema. Exacto, eso que es el voy a estado de encontrar locomoción de la ave. jacanas, que voy a encontrar martirius, martirius por fin, ¿cómo es? Martirius el Martinicus. Martinicus. El conocido como polla de agua o ¿cómo es que se llama? El gallito azul. Gallito azul. Que vemos mucho por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, dependiendo del estado de locomoción de la especie, nosotros podemos saber en dónde encontrarla. Y eso es importante nosotros cuando vayamos a hacer la búsqueda el día cuando salgamos. Se encuentra en bosque. En bosques, por de ejemplo, galería. Dependiendo. Si buscas a botón y lo buscamos en bosques de galería a la orilla de los caños. Ajá. Si es pausi lo buscamos en bosques maduros. Sería como montaña, como pie de monte. Exacto, de los 1000 para adelante. Eso y es ahí, otra. ¿cómo hago esa definición de dónde lo ven? Nosotros estudiamos las aves ¿Alimentación? antes. Nosotros, usualmente las personas creen que uno tiene que salir solamente como a caminar y encontrar pájaros, pero cuando lo hacemos un poco más detenido y mucho más organizado, estudiamos las aves previamente antes de salir. Entonces, como que, entonces es recomendado que para el 10 usted agarre y en Merlín ¿dónde voy a salir? Y busque, listo, yo voy a salir a un humedal, ¿qué podría encontrar ahí? Exactamente. Entonces ya llevar algo preparado. Claro, como qué especies voy a encontrar ahí, las voy estudiando para Probables. que el día, exactamente, para que cuando yo llegue allá al campo voy a hacer una identificación mucho más rápida y sepa pues dónde encontrar lo que quiero. Entonces yo digo, bueno, yo quiero sumar para este global. Entonces yo digo, bueno, Arauca en los últimos años no ha registrado tal especie, está presente en tales ecosistemas. Entonces, para yo tener una tasa de éxito más grande el día de la salida, lo que hago es ir a esos lugares y salir a hacer observación. ¿Sí? Te digo, bueno, quiero ver Crasa Baltoni, entonces tengo que ir a buscar bosques de la galería en donde no haya mucha perturbación humana. Entonces, pum, me voy a Patevaca, que es súper bueno. Me voy allí a la zona de Caño Jesús, muy buena también. Subo arriba, subo ahí llegando al Lipa, es súper bueno. Me voy para la zona, a la reserva, ya, zona de Lipa, toda esa zona del río ahí. Es buenísimo para ver ese cracks. Esa zona, el otro día estuvimos y vimos como 20 en 10 minutos. O sea, eso es muchísimos. Sí, hay harto. Yo también he visto por allá en Sinaruco. En esa zona también encontré mucho a la orilla del río Sinaruco. Entonces, clave, estudiar los pájaros previamente de la salida, saber en qué parte voy a tener que encontrarlos y a quién quiero buscar. Eso es para muy sumar importante. el día global. Entonces, ¿comentamos? ¿Y por qué tenemos acá la Crocórax? Porque habitan en ríos. Ah, ok. Hay una característica muy interesante, es que por ejemplo este brasilianus habita en ríos y el otro que es Aninga, que es muy parecido, es de laguna. Pero usted los ve y son muy similares, y la única diferencia es que tiene ese pico súper largo y este no lo tiene tan largo, pero son distintos, son especies diferentes, pero el estado de locomoción está marcado que el espejo de agua son lagunas y no tanto ríos. Pero eso usted lo busca en los ríos y no lo va a encontrar. El Aninga es más de aguas quietas, aguas muertas. ¿Listo? Bueno, en este caso pues las aves tienen diferentes anatomías, diferentes
En este caso tienen, por ejemplo, los picos, la cabeza, el iris. El iris es esa parte que redondea el ojo, que nosotros lo utilizamos mucho porque hay muchas especies lo tienes marcado. Y te vimos un ejemplo muy clave. Eso es como, eso lo tenemos ahí, como ustedes lo vean, repasen las diapositivas más adelante, la presentación la vuelven y la repiten un poco, como para que sepan qué partes tiene el ave y cómo nosotros tenemos que expresar ese día de una manera más técnica, no hacerlo como tan colegialmente. Entonces hablemos del mentón del ave, de la garganta, del pecho, del flanco, que es esa parte debajo del ala, ¿sí? Todos esos detallitos, que la tibia, ¿sí? Hablar un poco más técnicamente a la hora que los dedos, ¿sí? Que las coberturas, la cobertura de las alas superiores o inferiores, ¿sí? Entonces todos esos detallitos como para nosotros identificarnos fácilmente en la observación. Entonces, ¿sí? Okay. Ahorita se habla un poco más de la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que agrupa a las especies. Entonces, en este caso es como cómo vamos a agrupar a todas esas especies de aves que hay, ¿sí? Se organiza de manera jerárquica y sistemática de los organismos. Listo. Entonces, este tema es un tema complejo. Vamos a ir tomándolo por encima. Yo más adelante, pues no sé si nos alcanza el tiempo. Eso es hay bastantes órdenes en los que están organizadas las especies, entonces vamos a ir tomándolo como por encimita, como para irlo tomando, porque esto es sí, y tomemos los más comunes también en sí, el exacto, departamento. como para que haya una manera de organizar. El hecho es que la jerarquía taxonómica en las aves se organiza por género, el filum, la clase, el orden y la familia. Entonces, dependiendo de toda esa organización que nosotros tenemos organizada de manera taxonómica, nos va al final a determinar cuál es el género y el epífito específico que determina el nombre del ave. Entonces nosotros vamos a encontrar Anima cornuta. Entonces Anima es el género del ave y cornuta es el epífito que le dieron al ave. ¿Sí me entienden? Entonces, listo. Aquí por ejemplo tenemos en este género como tal tenemos todo lo que son los tinamus. Este es Tinamniformes, que corresponde a el Tinamú magor, Tinamú cinereus, Tinamú tao. Entonces todos esos manes que vamos a nosotros ¿Dónde encontrar. los vamos a buscar? Tenemos sobre el piso del bosque. En ese caso tenemos 17 familias componente a ese orden. Listo. Ahora aquí ya viene el Ausanceriformes, que ese es el orden de los araucos, que ahí vamos a encontrar el otro arauca que tú estabas hablando ahorita, por eso solamente hay dos. Hay dos. Y aquí en este otro tenemos las otras dos familias que hacen parte. Que en este caso ¿qué serían? Los patos, ¿sí? Y todas las características de los patos. Ahí es Chen Yuata. el Neochen yuvatus es el ganso del Orinoco, que nosotros le conocemos acá. Es una especie en ahí peligro. vamos a encontrar todo lo que son los patos carreteros, los patos Pato huire, real que le dicen. pato real, ¿sí? Los patos canadienses que llegan a la zona de Cravo Norte, toda esa variedad de patos araucos, todos esos están organizados en ese orden. ¿Listo? Aquí ya viene el de los galliniformes, que son las guacharacas. Dentro de esos galliniformes encontramos lo que son los crácidos y los odontophorus, que son las conocidas como nosotros acá como las perdices. ¿Listo? Entonces en ese orden encontramos guacharacas, pajuiles y perdices. ¿Listo? Okay. Acá tenemos nosotros Colinus cristatus, que es la perdiz acá muy conocida en los llanos. Tenemos el Crassus bautoni, tenemos los pajuiles. Y tenemos el Pauci en la parte alta de montaña. Tenemos las guacharacas Penélope purpurans, que lo encontramos mucho en esa zona de piedemonte. Y la Hortalis rufocauda, que es la guacharaca común que vamos a encontrar en toda parte cuando salimos, que en las mañanas todo el tiempo carcajeando. Son muchas. Eso es un orden muy grande. Estamos cerrándolo para lo que es lo propio que encontramos nosotros acá, para que sea mucho más preciso. Sigamos a la... Listo. Este es el orden. Este solamente existe una sola familia, que es el de los pelícanos. Pelicaniformes, que es en este caso, que solamente es el flamenco, ¿no? Es el único que hay en ese género. Entonces no lo vamos a abordar acá mucho porque acá no tenemos flamenco. No tenemos. ¿Listo? En este orden tenemos solo lo que son los
Los podis, que son todo lo que corresponde a esas aves nadadoras o zambullidoras. Nosotros acá solamente tenemos el dominio que se encuentra para la zona de Crau. Solamente está en esta zona. Los otros no lo tenemos acá. Este Andinus, esa es una ave que se extinguió en Colombia. Esta es una ave ya extinta. No hay ya registros. No, ella se pérdida de hábitat, había muchísimos en Colombia y de repente por todo el crecimiento poblacional se extinguió. Entonces ya no quedan registros. Solamente en los museos encuentras pues. Un tema que también debemos más adelante hablar aquí es el tema de la pérdida de ecosistemas. Exacto. Por cultivos, monocultivos en el departamento. Sí, de este tenemos 4 familias. En esas 4 familias acá encontramos es el Dominicus, que es el que está aquí, el que está en el medio de las 2 fotos. Este lo encontramos en la zona de Cravo Norte. Entonces, para los que estén en la zona de Cravo, que quieran salir a buscarlo, en ríos, salir a buscarlo, en lagunas, pueden encontrarlo con facilidad y hacer una muy poco registrado para el global, para acá, para nuestro territorio, porque queda en Cravo normalmente los registros. Sí, entonces, hasta ahora hay un grupo pues, pequeño que está, entonces, que está iniciando en Cravo Norte. Entonces nosotros para sumar registros nos toca cubrir todo el departamento, entonces, y nos toca tener pues, muchos observadores en diferentes áreas. Entonces es chévere que pues los que estén por ahí en Cravo que le busquen. Dominicus es un ave muy popular en muchísimas partes de Colombia, pero para nosotros no tenemos registro en la mayoría de los globales. Sigamos. ¿Listo? Bueno, aquí viene todo el orden de lo que son las palomas. Nosotros tenemos muchos tipos de palomas, ¿no? En este caso tenemos 37 familias de palomas. De esas 37 familias nosotros tenemos acá conocidas así muy populares, tenemos todo lo que son las palomas torcasas, tenemos la lectotilia, esta es la lectotilia berreasi, que es la que nosotros conocemos como paloma rabo blanco. Tenemos las columbinas tapalcoti, que es esta que tenemos acá al lado, de este lado, ¿listo? Patalloisis cayenensis, que es esta última que está acá. Entonces todo ese tipo de palomas, todo lo que nosotros encontramos, tener muy en cuenta la característica, sobre todo de las patas y el tamaño, ojo, y el iris del ojo y el tamaño, exacto. Sí, porque ya varía. Ahí vamos identificando todo lo que hemos visto. Aquí falta la más pequeñita, que es la grisecita. Entonces, mire, si nosotros vamos a organizar por familias, entonces sabemos que las tórtolas son todas estas de acá. Ajá. ¿Listo? Y las palomas son todas estas de acá. Y todas las de que están al final son ya como las torcasas. Las torcasas. Que le dicen así, sí, como torcasa aquí en la región. Entonces, como así colegialmente, como para estar identificarlo así rápidamente. Pero entonces, vean ya la forma del ave para que nosotros hacer una sobre todo para ubicarnos en la guía. Nosotros vamos a tener una guía de campo y te hablamos sobre eso. Cuando leemos en la guía de campo, nosotros vamos a ver la forma del ave, y dependiendo de la forma del ave y de la forma que nosotros estamos observando en campo, podemos ubicarnos en cuáles son las aves posibles que hay en nuestro territorio. Ok, pero si no tengo la guía, con la aplicación lo podemos hacer. En la aplicación ahorita también lo vemos ahorita. ¿Sigamos? ¿Listo? Este es el orden de todo lo que nosotros conocemos como garrapateros, conocemos también como malapavas o pavita, de malagüero también le llaman, tres pies. Todos estos tres pies es esta ave que está aquí, es la segunda que está ahí. Nosotros le conocemos mucho porque es muy silbadora en rastrojos, casi no se ve mucho así muy visible, no, pero sí está metida mucho en rastrojos. Eso es la cucuardilla, nosotros le conocemos como cucuardilla. Entonces, y los primeros que están acá son los conocidos como también Crotophaga ani, que está aquí en esta punta. Todos ellos se encargan son muy buenos controladores de insectos. Entonces son excelentes para buscar todo lo que son animales rastreros y todo. Pero ustedes han visto cuando las vacas caminan y vienen las garzas ahí detrás, y también vienen los garrapateros ahí detrás. Ellos están buscando que cuando las vacas se mueven comienzan a levantar a los insectos, y los insectos salen volando y ellos aprovechan para comerse los insectos. Entonces todo ese género que está ahí está ubicado a todos esos manes que sobre todo son muy especialistas para comer gusano. Ese que está acá, el último, es migratorio, y los otros 3 que están acá son residentes, se los podemos encontrar con facilidad. Tenemos son 21 familias sobre ese. John, pues muy interesante el tema. Queremos una vez más agradecer a todas las personas que están pues participando del evento, y también a las que están apoyando, que pues van a hacer posible para algunas personas que se van a trasladar y eso,
pues que puedan llegar hasta estos municipios y que se pueda seguir extendiendo pues esta fiebre o esta, como le decía usted, obsesión por las aves. Tenemos pues muchas gracias a Arauca Birding, que ha estado pues haciendo también la gestión, ha estado acompañándonos, a Fundación Corocora, que también nos ha acompañado y pues ha estado muy pendiente de toda la organización del evento. Meridiano 70, que nos ha prestado este medio para poder difundir pues estos conocimientos que usted tiene, y la alcaldía del municipio de Tame, que se comprometió con un apoyo, y al municipio de Arauca Capital, a la alcaldía de Arauca Capital, que ha estado también dispuesta a apoyarnos y a seguir acompañando el proceso, a seguir buscando otras formas en que esto se pueda seguir difundiendo, que no sea solamente turístico, aunque hay que apostarle al tema turístico, porque si hay ingresos pues para el departamento, pues hay más motivación por el tema ambiental y el tema como tal científico, seguir motivando a la investigación y llenar esos vacíos que decía Steven, el biólogo de Tame, que tenemos en el departamento. Entonces muchas gracias a los colaboradores y muchas gracias a todas las instituciones que usted ya las mencionó, que están participando y que van a llenar estos listados en el municipio, entonces en el departamento. Entonces continuamos con nuestra guía para identificación. Bueno, entonces, como te decía, estamos viendo los órdenes y las familias, pero entonces vamos a avanzar un poco porque, bueno, ya se dan cuenta que hay muchos tipos de órdenes. Bien parado. Exacto, hay 5 Bien. especies en la familia Nectidae, por ejemplo, aquí vamos a encontrar 5 especies, entonces esos son nictiformes, el orden, solo existe un orden y dentro de ese orden hay 5 especies, ¿sí? 5 especies en la familia Nectividae. Entonces, así como para que nos vayamos organizando, sigamos. Esos son los conocidos como los pájaros brujas, que no conoces acá. Sí, aquí tenemos este es el orden de los que son los guácharos, o conocidos también como los pájaros que nos encontramos en las vías cuando vamos caminando, cuando vamos andando y se atraviesan. Bueno, ahí encontramos 21 especies de la familia se llama Caprimulgidae, que son todos esos que están ahí. ¿Listo? Entonces ahí encontramos todos esos manes que la pasan mucho en las vías, en la noche, sobre todo son aves nocturnas. Entonces recuerden que también podemos salir de noche a pajarear, ¿no? Sí. Que podemos salir a buscar búhos, buscar a esos que acabamos de encontrar ahorita, que son aves nocturnas. Y aquí pues encontramos aquí encontramos ya lo que son los apodiformes, que son todos aquellos, generalmente, miren la forma de las alas. La forma de las alas se identifican mucho porque se están agrupando en un mismo orden. En ese caso tenemos 2 familias, que son los Apophidae y los de la familia de los que son todos los colibríes. Entonces ahí hay 2 familias distintas. En este caso solo tenemos 18 especies y en este caso tenemos ves que no nos deja ver bien ahí, 166 especies de colibríes tenemos para Colombia. Listo, en este caso tenemos lo que son de este orden solo existe una sola familia, ¿sí? Y en este caso es la chenchena, que nosotros conocemos como pava hedionda, ¿sí? Muy mencionada aquí en Fundación Corocora. Y es la única de la familia. Ella es la única de la familia. ¿Listo? Sigamos. Esa la buscamos en Pozo de las Babas, en los ríos, en los caños también. O sea, donde hay agua, ahí no la podemos encontrar. ¿Listo? Bueno, aquí en este género tenemos varias familias. Tenemos 1, 2, 4 familias agrupadas. Entonces es una agrupación, la agrupación taxonómica agrupa 4 familias. De esas 4 familias, ahí vamos encontrando cuántas especies hay. Entonces, Aramus, que es conocido con nosotros como carrao, que lo encontramos mucho aquí en los llanos, lo podemos encontrar. Y el que tú estabas hablando ahorita, que es el Porphyrius martinicus, que es ese gallito galagunero que está de patas amarillas con el pico entre rojo y amarillo. Entonces esos son los que nosotros vamos a encontrar. Este último que está acá en este grupo, lo podemos nosotros encontrar en Cravo también, y sobre todo en ríos. Él es muy encontrado en ríos. El rufica, ese rufica es muy conocido en esa zona. Entonces para cuando nosotros salgamos a buscarlo, nos enfocamos en esos 3: en el Aramus, en el Martinicus y en el Fulicula. Listo. El Fulica. Entonces hay muchas más agrupaciones. Entonces ahí es como un ejemplo. Yo puedo creer que descubrir una nueva especie
Sí, ahí hay muchas agrupaciones, hay muchas más especies que encontrar, pero pues como una idea como para que supieran cómo se agrupan, ¿no? Entonces la parte taxonómica, entonces tenemos un orden, tenemos después un género y al final vamos a tener el nombre de la especie, vamos a tener unas familias y dentro de esas familias van agrupadas varias especies. ¿Listo? Respecto a lo que estamos viendo de las aves migratorias, pues yo ayer estaba ahí navegando en Facebook y encontré una historia que no sé si sea cierta, pero pues muchos decían que es cierta y que está registrado. Y es que una garza, bueno, las personas creían antiguamente que los animales o las aves viajaban a otros planetas porque desaparecían por mucho tiempo, por 6 meses, 3 meses. Entonces se creía que desaparecían hasta que en algún lugar cayó una garza con una flecha atravesado y se dieron cuenta que la flecha era de África y pues estaba cayendo, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. Entonces ahí se dieron cuenta que las especies o las aves no iban a otro planeta, no mágicamente desaparecían a otro plano, sino que estaban haciendo migraciones. ¿Por qué suceden estas migraciones y en Colombia cómo nos afecta o cómo nos vemos beneficiados por eso? Bueno, eso es, sigamos en la diapositiva, vamos a hablar de lo que es la proceso de migración. Proceso de migración, hay muchos tipos de migración. Entonces, la migración depende mucho del tipo del individuo, de la especie que está involucrada. Involucra también un desplazamiento. Para que haya migración se tienen que desplazar. Hay especies que aprovechan las temporadas. Por ejemplo, cuando está haciendo invierno en Estados Unidos, o en Canadá, que empieza el invierno, ellas se desplazan a los trópicos, en este caso a Colombia, para tener un clima más cálido y todo, en donde se comienzan a alimentar, comienzan a subir de peso y luego se dirigen otra vez a cuando ya baja el invierno y se desplazan otra vez. Aquí tenemos un ejemplo y son los patohuires que siempre llegan sobre un tiempo y quedan patos pelones que pierden la pluma y eso y pues se están poniendo bonitos para regresar. Exacto, entonces pero tenemos nosotros migraciones boreales y varios tipos de migración, no solamente la migración boreal y austral, sino que también tenemos migraciones verticales, horizontales, que ahorita las vamos a ver. Entonces, pero todos esos desplazamientos que las especies hacen, lo hacen por alimentación o por dónde ir a reproducirse. Aquí está, entonces migración vertical, migración horizontal y todo lo que implica estas dos tipos de migraciones están enfocadas más, sobre todo, ustedes se han dado cuenta que nosotros aquí en Arauca tenemos muchas guacamayas. Sí. Las guacamayas vienen aquí a alimentarse sobre todo de todo lo que son las almendras, pero las guacamayas no viven aquí. Usted no ha visto que las guacamayas vayan y busquen un árbol en esta zona y se queden a dormir. Okay. Las guacamayas no duermen en Arauca. Las guacamayas duermen en la parte de montaña en Venezuela. Okay. Y desde allá hacen un tipo de migración y vienen aquí hasta acá a alimentarse. Y luego vuelven otra vez y suben de nuevo hasta la montaña. Eso es un tipo de migración. También hay otro tipo de migración que es una migración lineal. Vertical. ¿Sí? Vertical. La migración horizontal la hacen, por ejemplo, los jaribú, o los conocidos como las garzas, lo conocido también como las cigüeñas. El jaribú es conocido como las cigüeñas para acá, para el Nuevo Mundo. Entonces, en ese caso, él lo que hace es que cuando bajan los ríos de repente y hay alimentación, se desplaza por ejemplo, de una vereda a otra para buscar comida. Uh-huh. O se desplaza de aquí, en este caño ya comida, se secó y... O sea, en periodos cortos de vuelo. Periodos cortos, por ejemplo, de sequía, en donde quedan los peces expuestos y hacen ese proceso de migración. Uh-huh. Las codudas hacen procesos de migración. Cuando ya no hay comida en una laguna, entonces se van y migran para el río. Y así pueden llegar muy lejos, van haciendo paradas y paradas y paradas. Bajan a lagunas, esteros y cosas así donde hay alimentación. Entonces lo hacen por alimentación. También lo pueden hacer por anidación. Anidan en ciertas partes entonces lo que hacen es desplazarse de las zonas habituales donde comen y van hasta allá. Por ejemplo, los tucanes están en pie de monte, en la parte alta de montaña, y bajan a la parte más baja a alimentarse de los polluelos, por ejemplo, de los cacicos. Uh-huh. Por eso es importante proteger todos estos ecosistemas, los árboles muchas veces donde anidan, porque ellos van a regresar, sí, incluso. Aquí teníamos un problema serio que era con los chicuacos que llegaban al parque, que teníamos un problema serio y porque no sabíamos qué hacer con ellos porque se estaban cagando en el parque y yo no sé qué más líos. Y por ahí se gastaban hasta una plata y todo trayendo biólogos para controlar eso, pero al final y al cabo tenemos en cuenta que es un proceso natural de ellos porque ellos habitaban en la zona
de lo que es conocidamente como la Madre Vieja en Arauca. Entonces toda esa zona de Madre Vieja es una zona en donde la Madre Vieja todavía tenía peces, y por eso los chicuacos todavía estaban llegando a Arauca, a pesar de que teníamos todo eso ya colonizado por nosotros, todo eso con toda una ciudad de ahí. Entonces, ¿pero por qué seguían llegando? Porque todavía la Madre Vieja tenía comida. Porque ahorita ya no encontramos casi chicuacos, porque ya no hay comida. En la Madre Vieja ya no le entra agua del río. No sé quién fue el inteligente que le cerró la entrada al río. Entonces, ahora no tenemos peces en el río, entonces, en la Madre Vieja. Entonces, esa Madre Vieja ya no aporta alimentación para esos chicuacos. Entonces, por eso ya no se ven casi chicuacos, uno que otro. Pero ellos tienen en su recordatorio histórico de que tienen que llegar a esos sitios a buscar alimentación. Pero pues ya no hay. ¿Listo? También aquí hablamos ya lo que es la migración latitudinal, que es ese movimiento entre continentes, que hablamos entre Estados Unidos y Colombia, y que hay dos periodos, boreal y austral. ¿Listo? Sigamos a la siguiente. ¿Listo? También tenemos lo que son las aves endémicas, ¿no? Que son de la zona. Las aves endémicas, que son en áreas muy pequeñas de 50.000 kilómetros cuadrados y que usualmente está en presencia de un solo país. Cuando son casi endémicas, normalmente es que las compartimos con Aquí otro país. nosotros Siempre compartimos con Venezuela. Compartidas. ¿Sí? En Colombia tenemos 79 especies endémicas y 193 casi endémicas. Acá para el territorio tenemos alrededor de unas 12-13 especies casi endémicas que podemos encontrar. Entonces, que para este global pueden hacer la tareita después de buscarlas. Aquí ya hablamos sobre todas las especies que han estado en peligro y que se vuelven importantes para la observación. Encontrarlas, buscarlas, porque es un dato muy interesante para la plataforma de vivir. Pues ayuda a estudiar el comportamiento, cómo se está moviendo. Y que hay especies en el lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que la primera especie que nosotros encontramos acá es muy linda y muy bonita, que es el aramacao, que las guacamayas que vienen aquí todo el tiempo, pero es una de las especies más traficadas en Colombia, ¿sí? Está por pérdida de hábitat, impresionantemente, la tienen de mascota, les encanta tener la mascota, pero pues bueno, pues son cosas que no deben haber. Y pues esas otras dos son también especies amenazadas que las podemos encontrar en CITES. CITES es la plataforma internacional, una plataforma internacionalmente conocida por que nos brinda información sobre el estado de conservación de las especies. Ok. Otra cosa que tenemos en cuenta son cómo se comunican las aves. Entonces las aves se comunican sobre todo por los cantos. El canto es la forma en que una ave se puede comunicar con otra, ya sea por reproducción. Hay varios tipos de cantos. Hay cantos de llamada, cantos de advertencia, cantos también de que hay presencia de depredadores o que se quede procesos de cortejo que busca la hembra para poderse reproducir. Entonces a veces el cantar es importante. Hay un tema que dicen que todas las aves cantadoras usualmente son paseriformes, pero no todos los paseriformes cantan. Es decir, que hay especies de aves que no necesariamente están realizando un canto y otras que sí tienen la nota melódica y todo. ¿Listo? Por ejemplo, el taro es una especie, usualmente ustedes lo encuentran en sabanas y lo vamos a tener muy recurrente porque lo vamos a encontrar tanto en piedemonte como lo vamos a encontrar en las zonas bajas. Entonces, no todas esas aves pueden producir cantos o sonidos. Para que sea considerado un canto, tiene que tener una nota melódica que pueda generar notas altas y bajas, ¿sí? Entonces, y también lo determina mucho la característica del pico. Ese pico a veces no les permite desarrollar un canto. Por ejemplo, el taro, con ese pico así, no genera un canto como tal, sino sí genera pues un sonido característico, taro, cuando lo escucha uno en la sabana. ¿Listo? Por ejemplo, ese que tenemos acá, que es el Campylorhynchus unchalis, que es conocido también como un cucarachero, que lo encuentra uno mucho en las casas. Él sí tiene una nota melódica muy característica y tiene diferentes tipos de cantos. No sé si se han dado cuenta que en la sabana, cuando él comienza a cantar, o en las fincas, canta muchísimo, usualmente está marcando la presencia de un depredador o de una culebra. Entonces la gente sale como a ver qué está pasando y llegan todos los demás pájaros llegan a ver qué es lo que está pasando. Entonces llegan que el turpial, que el arrendajo, todos y llegan y ven y sí, efectivamente hay una culebra o los algo. Gatos. Exactamente. Es lo que más. Que está ahí en el área y que está generando peligro. Entonces eso ayuda a que otros personajes sepan qué está pasando. El canto es importante. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta nosotros para poder hacer identificación ese día? Steven nos estaba comentando hace poco un poco sobre eso, pero aquí lo profundizamos un poco bien. En ese caso, ¿cómo vamos a salir nosotros preparados para el global? Llevar una ropa, sobre todo una ropa discreta, no con colores demasiado marcados. No sé qué vamos a ir como... esta que yo tengo funciona.
Efectivamente, no es que vamos a ir como una corocora, por ejemplo. ¿Sí? No es que vamos a ir súper coloridos y súper... ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es una perturbación a las otras especies, se van a ir porque nos van a identificar a kilómetros. ¿Y qué buscamos nosotros este día? Pues salir y verlas. Pero pues con esos colores, esas vueltas es muy difícil. Tener una ropa cómoda para nosotros desplazarnos, impermeable si es posible, porque estamos en temporada de lluvias, puede llover, esa vuelta nos empapamos y tener pues esa vuelta. Llevar siempre su paraguas o llevar su impermeable y salir preparados. Otra cosa que tenemos que llevar es una libreta de campo o llevar la aplicación de Ivir, que es importante. Sí. En este caso, pues la libreta de campo lo ha reemplazado. Ivir ha reemplazado la libreta de campo, porque ahora pues nosotros anotamos todo en Ivir. Pero pues antes no estaba. Entonces, pero la libreta de campo es chévere. Pueden llevar una libreta de campo y listo. Para que anoten, hagan anotaciones. Porque a veces se puede apagar el teléfono y hasta llegó Ivir. Sí. Otra cosa que podemos tener, la otra cosa que llevamos es la guía de campo. Que ahorita nos estaba comentando Nicolás, el biólogo, sí. Nos comentaba sobre la guía de campo. Entonces la guía de campo es muy importante porque la guía de campo, las ilustraciones de las aves nos va a mostrar dónde está ubicada el ave por orden taxonómico y también incluso nos va tiene a decir un mapa de migración, un mapa de distribución. Ese mapa de distribución va a ser muy importante para nosotros saber que la especie que estamos observando sí está en nuestro territorio aproximadamente, y si a pesar de que no está ahí y aún así le estamos identificando y hemos hecho toda la minucia para saber qué es exactamente esa especie, entonces estemos reportando un ave que de pronto o está volviendo acá o está bajando por algún otro método o que está reportándose nuevamente aquí. Entonces eso puede servir. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es en esa guía es que ella, por la forma y el ave, nos va a hacer un índice, y ese índice nos va a ayudar a ser mucho más rápidos en la búsqueda. Sí, no, es un colibrí team, de una vez a los colibrís por colorcitos. Ves el orden filogenético que tiene la guía, y en la guía va a mostrar la forma del colibrí, nosotros llegamos directamente ahí, buscamos en la página y después comenzamos a ver la ubicación. Si ya para este 10 no alcanzo a tener la guía, ¿qué puedo hacer? Bueno, es que eso no es correcto. Sí, ya no alcanzo con si la no aplicación de Merlin. Yo creo que mejor que nos busquemos un amigo que tenga guía, porque lo que se puede hacer no es correcto, que es buscarnos una guía que no tiene derechos de autor, entonces bailas. Pero entonces con Merlin podemos solucionar mientras. Ahí tendríamos otras aplicaciones, como por ejemplo Merlin y Ivir. Okay. Merlin tiene todas las fotos de las aves, nombres, todo eso. Entonces, y también tiene un orden filogenético que nos ayuda a nosotros a buscar la forma del ave que nosotros queremos y ubicarnos. Y ahí buscarlo. ¿Listo? Entonces, Ivir es muy importante. También tiene una función nueva, pues no sé si esté funcionando bien. La del sonido. Eso hay que tener cuidado, porque Ivir a veces se equivoca. Sí, él comienza a captar sonidos. Que lo estamos haciendo con el micrófono de un celular. O sea, no es que. Y tiende a equivocarse, porque él está marcando el sonido de un ave y es otra. Sí, y por patrones de sonidos se está tomando otra, ¿no? Y hay demasiadas equivocaciones también producto de esa aplicación en el entorno del sonido. ¿Sí? Entonces hay que tener. Él nos va a hacer que una búsqueda aproximada, dice lo que está observando posiblemente es tal cosa, pero nosotros tenemos que tener aún así hacer el estudio, mirar, detallar, verlo y efectivamente llegar a una conclusión de que sí es lo que estamos observando. ¿Listo? De resto no deberíamos dejarnos llevar tanto por la aplicación de Ivir en el caso del canto. Eliminar la cantidad de especies posibles a considerar, ¿sí? ¿No? Son aves que se encuentran en portuaria. Entonces yo estoy montado en Piemonte Llanero sobre los 1200 metros en una montaña allá y veo un ave y digo que es un flamenco. Difícil, ¿no? Porque la ubicación geográfica no me permite a mí que un flamenco esté por allá, ¿sí? O que no esté en esa zona. Podría llegar a pasar por un fenómeno ambiental que el ave salió desprevenida y quedó por allá atrapada o perdida. Eso podría llegar a pasar, pero nosotros por el área geográfica podemos ya saber que muchas especies están ubicadas en tal parte. Entonces, lo que decías de llevar la preparación ya. Entonces ya decimos nosotros lista que probable. Por el sitio en el que estamos ubicados no vamos a encontrar ni patos, ni tal cosa, ni tal cosa. Entonces, en la zona de Piemonte no voy a exactamente, en ese caso que tenemos en cuenta la elevación. Hay aves que están en 125 metros de nivel del mar, que son la mayoría de las que tenemos en esta parte de acá, y otras que van a estar en áreas más arriba. Entonces a veces nosotros solo por la elevación geográfica nosotros podemos saber qué especie podemos estar observando en tal área. Y eso nos limita el grupo de búsqueda, que es lo que nosotros queremos. ¿Listo? Otra cosa que vamos a tener en cuenta es que cuando hay vuelo, nosotros vamos a encontrar especies volando.
en suspensión, nosotros vamos a ver aves que solamente les vamos a ver la silueta. La silueta es la forma del ave. Entonces, esa forma del ave nos va a ayudar a nosotros a verificar cuando nosotros ya tenemos experiencia de ver las diferentes siluetas. O nos puedes por lo menos agrupar. Dar datos, o sea. Sí, claro, la agrupación. Por ejemplo, si ustedes ven la silueta del que está acá, la forma en que como tiene las alas y la forma en cómo se ve en la forma del cuerpo, nosotros sabemos que es un halcón, pero más por la forma de las alas. Entonces ahí nosotros estamos agrupando las marcas del ave en el pecho, las barras que tienen las alas, el color que tiene el iris del ojo, la cresta, si tiene cresta. Todos esos detalles son importantes para nosotros llegar a la identificación. Y la silueta es muy clave que nosotros vamos a tener en cuenta el día para salir del global. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos diferentes siluetas. Para que cuando nosotros estamos viendo cuando nosotros salgamos a campo y comenzamos a ver siluetas en el campo, sabemos que, por ejemplo, ese que está aquí, ¿quién es ese que está aquí? A ver, Aguadas, ese que está aquí, ahí al lado del flamenco. Al lado del flamenco, el chiriguare es como el caricare, ¿no? Entonces el caricare, mírenlo ahí, que nosotros lo vemos mucho en campo y nosotros sabemos prácticamente que ese es un caricare. Pero esa hace parte ya de toda esa familia de los halcones. Entonces ahí de esa familia de los halcones, de toda esa familia de los halcones, ahí encontramos varias especies. Okay. Entonces acá, por ejemplo, tenemos las garzas, solo por la forma. Sabemos que ahí nos encontramos en la familia de las garzas, y en esa familia pues tenemos muchas especies más. ¿Listo? Pero nos agrupa, nos ayuda a ubicarnos. Entonces, que estoy confundido, no sé si lo que vi fue un chulo o fue un águila, pero yo por la silueta sé exactamente que los zamuros, cómo se ven. Entonces, de esa forma hago ok, no es un chulo, es un águila. Entonces, comienzo pero ahora también sí. Es un tema de práctica, de incluso analizar estas imágenes. Claro, ya después yo me siento y comienzo a verificar todos los otros detalles, aparte de la silueta. Listo, ecosistemas presentes en el área de estudio, lo que hablábamos, de que estudiar el área, estar pendiente de los bosques de galería, buscar los humedales, buscar sitios buenos, caños, lagunas, esteros, pastizales. Los pastizales son muy buenos para buscar graníferos, como por ejemplo diferentes especies de canarios que hay también, ¿no? Entonces, todo eso depende de estudiar muy bien el área y buscar muy bien lo que quiero buscar, tener en cuenta la localización en los bosques. A veces hay poca iluminación y son difíciles de encontrar, y hay que considerar mucho el canto, porque a veces no las vamos a ver. Entonces, por el canto logro saber qué especie es la que estoy observando, y ahí es donde vienen otras estrategias que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Consejo para la identificación. Eso es un ejercicio de prueba y error. Uno tiene que saber, ir buscando, puede que nos equivoquemos, pero siempre hay que hacer la mayor investigación posible para saber qué es lo que estoy observando. Por eso en IBIR, cuando usted coloca una especie poco probable, le va a pedir foto, le va a pedir que la verifique, evidencia de que sí está ahí. Que si lo que estoy observando es correctamente lo que para estoy evitar viendo, al para máximo evitar los ese tipo de errores. cosas. Por eso hay que hacer prueba y error. Entonces, a veces uno no les dé pena sacar la guía, no les dé pena hacer como una consulta, preguntar. Todo ese tipo de cosas es importante. ¿Listo? Otra cosa que también hay que tener en cuenta, mucha paciencia en el ejercicio. Sí. A veces somos muy afanados, queremos correr, como que queremos... No. Si Ese yo es puedo un ver todas las aves en un solo lugar, las veo todas en un solo lugar. ¿Qué necesidad tengo de caminar tanto? Por eso, la observación se hace muy pausadamente, muy detalladamente. Pues un ejercicio incluso para conectar con la naturaleza, para disfrutarla. Pues en la naturaleza todo pasa a su tiempo, nada va como nosotros normalmente vamos en la vida. Entonces, exacto, y eso hace parte de lo que son las buenas prácticas para la aviturismo. De no salir a hacer ruido. No lleven la mascota. No llevar un perro. ¿Sí? Los perros le van a espantar los pájaros. Entonces tengan en cuenta. Ni gatos ni nada de esas vueltas. Entonces uno va muy bien en el plan que va, y llevar un buen calzado, llevar una ropa adecuada, todo lo que hemos estado hablando ahorita, para que hagan una buena observación. ¿Listo? Okay. Esas son las páginas de interés para la identificación de aves que nos van a servir mucho ese día. Entonces hablamos de Xenocanto. Xenocanto es una plataforma en donde podemos encontrar todos los cantos de las aves que nosotros queramos, que muchos investigadores o muchos pajareros comienzan a reportar con sus grabadoras, y todos se han tomado la molestia y van subiendo sus cantos a la plataforma. Nos van a servir a nosotros para identificar, ¿sí? Para colocarle los cantos.
Otra cosa que tenemos en cuenta es eBird. eBird es la plataforma que nosotros vamos a utilizar para hacer las anotaciones. ahorita hay un video por ahí de eBird, ahorita lo ponemos y lo vemos para que lo vean. Y lo otro que tenemos en cuenta es Merlin. Merlin es la otra aplicación que estábamos hablando ahorita, que tiene las fotos de las aves, tiene los cantos, tiene una descripción del ave que estamos observando. ¿Sí? Tenemos todos esos detalles ahí en esa aplicación. Y esa aplicación de Merlin y eBird están juntas, quiere decir que una contribuye a la otra. Cuando yo estoy anotando en eBird el número de especies que estoy observando o estoy haciendo identificación, al darle clic al botoncito de Merlin, me bota directamente el ave con su forma, sus fotos del ave y características y cantos para yo saber si esto es lo que estoy viendo. ¿Listo? Ok. Sigamos. Listo, entonces eso ya nos lo contaba ahorita Nicolás, el Global, que lleva varios tiempo, es un evento que se hace de manera internacional y la idea es buscar la importancia de la conservación de las aves y hacer pues que el riesgo que las acecha sea mucho menor y que podamos llevar a conservar esas especies. Entonces el Global se hace como una estrategia de conservación y es un día internacional en donde todo el mundo sale a hacer identificaciones de sus áreas en sus áreas locales. Listo. El manejo de la aplicación de eBird, hay que hacer listados dependiendo del ecosistema en el que nosotros nos encontramos. ¿Qué pasa? Que a veces solamente hacemos un solo listado y hemos recorrido yo no sé cuántos kilómetros y yo no sé cuántos ecosistemas y seguimos con una sola aplicación, solo un listado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer varios listados. Si estamos en una zona de río, pues hacemos un listado en esa zona de río no inferior a 2 kilómetros. Y si cambié de ecosistema, que me voy para una zona de montaña o algo así, entonces hago otra. Y si me fui entonces que para un humedal o otro ecosistema, entonces hago otro listado. Hago otro. ¿Sí? No es que un solo listado todo el tiempo. Entonces ahí lo que estamos haciendo es dando datos equivocados. Entonces la idea es que se den solo de ecosistemas precisos para hacer una muestra mucho más detallada. Es que todos los listados que ingresan al link sean listas completas, ¿no? Entonces completas los listados. O sea que antes de mandar el listado tú corrobores que todas las especies que estás viendo son correctas y que todas están bien. Y ya una vez estás seguro, mandas todo el listado. Listo, llevar una cámara para que puedas hacer registros. Si no tienes una cámara, pues como le digo, en su defecto, pues hacer anotaciones. Antes de ir a campo, explorar los sitios de interés, los hotspots o lugares en donde se hace observación de aves. Ir con un guía local es muy importante. A veces nosotros queremos hacer pajareo y nos metemos en los terrenos de los vecinos, nos metemos sin permiso. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque pues entramos con perturbación también no solamente de los espacios de los vecinos, sino que podemos venir en problemas y se nos pierde la observación. Agarramos a pelear con alguien por ahí por meternos en un lugar donde no es. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los guías locales son muy importantes también para salir a conocer lugares que nosotros no conocemos. Sí. Queremos ir a ver pájaros y nos metemos así como buenas a primeras y nos podemos perder y no queremos a nadie perdido el día del Global. ¿Sí? Entonces por favor conocer el área donde vamos a ir, únicos guía local. Resultados que queremos son buenas aves, buenos registros, sí, y buena cantidad, no un resultado de alguien pues perdido en el bosque por ahí. Exactamente. ¿Qué más tenemos ahí? No sé si podemos poner el video, no sé. Es corto. Todos los días, alrededor del mundo, millones de personas están disfrutando de observar de las aves y también registrando lo que están observando. Que si hubiera una forma de juntar todas esas observaciones, las tuyas, las de nosotros, las de todos, en un mismo lugar. Si logramos esto, sería una transformación fundamental, no solo de cómo observamos a las aves, pero también de la ciencia y para esfuerzos de conservación. De esta idea surgió eBird. En pocas palabras, eBird permite que cualquier persona en el mundo pueda guardar sus observaciones, fotografías y grabaciones de cantos en una misma plataforma que tiene información accesible para científicos, educadores y observadores de aves. Es muy fácil de usar y su nivel de impacto es muy alto. Lo único que tienes que hacer es decirnos a dónde y cuándo fuiste a observar aves, la distancia que recorriste y qué fue lo que observaste. El impacto es muy alto.
debido a que cientos de miles de personas alrededor del mundo ya lo están utilizando y seguimos creciendo cada día. eBird ya protege y almacena más de 500 millones de observaciones. Estos datos nos permiten mejorar nuestro conocimiento sobre procesos como la migración y los requerimientos de hábitat de las aves a escalas globales. eBird mantiene tus listas y las comparte con otros observadores de aves alrededor del mundo. Esto significa que cualquier persona en cualquier sitio puede enterarse de los mejores lugares para ir a observar aves y dónde pueden encontrar especies de interés todos los días del año. Antes de eBird, no existía una manera integral para entender los movimientos migratorios a nivel poblacional para muchas especies. Nosotros combinamos las observaciones en eBird con información geoespacial de tipos de hábitats de la NASA para generar mapas de distribuciones de especies y determinar cuándo y dónde se encuentran en el paisaje. Científicos y observadores alrededor del mundo ahora pueden utilizar los datos en eBird para sus investigaciones en varias escalas espaciales. Estas observaciones ayudan a mejorar estrategias de manejo y de conservación, mejorando el panorama y el futuro de la conservación de las aves. Y esto apenas es el comienzo. Con la ayuda de millones de personas que visitan la página de eBird todos los años, estamos creando un sistema gratuito y de libre acceso que es divertido y gratificante, no solo para observadores de aves, científicos y conservacionistas, sino también para las aves mismas. Visita ebird.org o descarga la aplicación móvil de eBird, totalmente gratuita. Cuando formas parte de eBird, vas a ser parte de un equipo global que comparte tu pasión por las aves. Te esperamos. Bueno, muchísimas gracias, John, por esta información que nos has dado. ¿Algo más que aportar para este Global Big Day? Bueno, ahí nos queda solo pendiente, creo que vamos a generar un listado de los sitios de interés para salir a observar en Arauca. Okay. Para que todos sepan dónde salir a observar. Para que cualquiera de las 300 personas que se han conectado durante nuestra transmisión pues pueda unirse a uno de esos sitios. Entonces sepa en dónde puede hacer observación de manera segura, en dónde puede haber una persona que le pueda colaborar durante el ejercicio y que si es nuevo y que hasta ahora está aprendiendo, pues ese día pueda tener a alguien que le pueda colaborar. Y recordemos que no es obligatorio desplazarse muchos kilómetros para observar aves, que desde un parque, desde cualquier lado, podemos aportar. Sí, todo depende de tus objetivos. Si quieres salir a buscar algo específicamente, pues si de pronto te tengas que desplazar mucho. Pero si solo quieres hacerla de una manera sin estresarte, solo disfrutar de lo que tienes a la mano, pues lo puedes hacer en la parte que mejor te facilite. O sumarte a alguno de los sitios de interés que tenemos en el departamento de Arauca. Entonces estaremos generando un listado y lo publicaremos para que ustedes sepan en dónde ir, con quién ir y pues los datos de la persona para que se pongan en contacto. ¿Listo? Y invitarlos a que salgan a pajarear este 10 y que no dejen que las aves de Arauca queden en el anonimato. Muchísimas gracias por la participación, Arauca Birding y pues usted, John. Y muchas gracias. Bueno, también le agradecemos a todos los colaboradores quienes han apoyado esta actividad en el departamento de Arauca para que este sea un evento pues de mucha importancia, así como le damos importancia muchas veces a eventos folclóricos, culturales, también darle importancia a la naturaleza y a nuestras especies de aves. Las gracias a Arauca Birding, a la alcaldía de Arauca que pues nos ha apoyado en este evento, a la alcaldía del municipio de Tame, en este caso la Secretaría de Agricultura del municipio de Tame, y muchísimas gracias también a Patevaca, a Neotropical Cuencas, a
todas las empresas o las fundaciones, santuarios del Manaqui, la Asociación de Turismo de Altamira, la alcaldía de Tame, que se sumó también al evento. La alcaldía de Tame también, sí, que se ha comprometido y se ha sumado también al evento y van a participar registrando. Un reto muy grande, ¿no? Que capital turística del departamento y tienen uno de los sitios de observación de pájaros bastante interesantes y que tienen un reto grande. Deben salir con unas 300 veces. Claro que sí. Y aquí en la Fortaleza también, en Fortaleza, en La Saya, también es un sitio interesante para ir a observar aves, sobre todo aves de sabana, ¿no? Gabanes, gorgoras. Ok. En el municipio de Tame, el bioparque, que esperamos en Tame algún día. El bioparque de Tame como sitio interesante para ver pájaros, tiene un registro de más de 133 especies en el global. Importante que lo puedan volver otra vez a sacar, ¿no? También darle las gracias al SENA de aquí de está Arauca. Alto Cravo también es un sitio muy bonito para ir y conocer. Está la zona de las pirilias, unos loras muy lindas, muchos tucanes que se pueden ver en ese lugar, ¿sabes? Bueno, ya muchísimas gracias a todos los que participaron, los que estuvieron pendientes. Recuerden que esto va a quedar pues grabado para que lo tengan como un método de consulta. Tomen nota en su libreta, estudien el tema. Le damos las gracias a Meridiano 70 TV por prestarnos el espacio. A también la Fundación Corocoras, que esperamos pues seguir trabajando de la mano con Arauca Birding y con todas pues las personas que están haciendo en estos momentos investigación en el departamento de Arauca y seguir creando contenido que ayude para mejorar y para llenar esos vacíos de investigación de los que nos hablaba John en Tame y en el departamento de Arauca. Agradecimientos a John, agradecimientos a Nicolás y agradecimientos a todas las personas que estuvieron en esta gran transmisión para que este 10 de mayo saquemos la cara por el departamento de Arauca a nivel nacional, a nivel de país. Ojalá, así esperemos que sea. Hasta luego, sean muy bien. Una vez al año, millones de personas en todo el mundo nos unimos con un propósito. Es el Global Big Day, un día para maravillarnos, para reconectar, para descubrir que cada canto y cada aleteo nos recuerdan que somos parte de la gran red que sostiene la vida en el planeta. Levantamos la mirada y en un gran evento contamos las aves que surcan los cielos. Desde una ventana en tu casa, la montaña o bajo el cielo azul, todos podemos aportar, registrando la mayor cantidad de especies de aves en 24 horas en las listas de IBIR. Únete a nuestra capacitación virtual este sábado 3 de mayo de 9 a 11 de la mañana y hagamos historia por las aves. Fundación Corocoras. Vida en la Orinoquía.